Hola, muy buenas noches para todos. Feliz noche de jueves. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. El día de hoy vamos a estar analizando y resumiendo un libro que se llama La sanación de las cinco heridas del alma de Liz Bourbeau. Ya hicimos la primera parte de este tema, que es el libro Las cinco heridas del alma. Ya las entendimos, ya las conocimos. Ahora, en este segundo libro, vamos a aprender cómo sanar esas heridas y cómo desprendernos de esas máscaras que trae cada herida. Iván, hola, muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos los que se van conectando, para todos los que vean este directo después. En la primera parte, cuando analizamos el libro Las cinco heridas del alma, aprendimos cuáles eran las heridas que teníamos, cómo se formaban, a qué edad, con qué progenitor se formaban y como les digo en este segundo libro, es muy importante porque nos enseña cómo sanar estas heridas, nos da algunas características nuevas, amplía un poco más este tema de las heridas del alma. Entonces, espero que estén hoy por aquí, espero que participen en este directo, espero que les guste este tema. María Guadalupe, hola, muy buenas noches. Alma, Ana, Jonathan, José, muy buenas noches, bienvenido seas. Ay, eres miembro, bienvenido seas por aquí. Alexander, César, Taelis, hola, muy buenas noches. Ana, Valeria, los voy a ir saludando por acá mientras se conectan más personas para que iniciemos con el tema. El libro es un poquito extenso, es un poquito, bueno, mentiras, no. El libro no es tan extenso como el otro. Este tiene apenas, yo lo tengo en versión digital, tiene apenas 190 páginas. Consta de 9 capítulos. En los 9 capítulos, los primeros 3 capítulos, el primero nos invita a hacer un repaso de las 5 heridas. Hay 2 capítulos que se les dedica al ego. La autora nos explica muchísimo mejor cómo es que el ego contribuye a la creación de esas heridas y cómo es que el ego en parte es responsable de que en muchísimas ocasiones nos quedemos con esas heridas y las hagamos parte muchas veces de nuestra vida. Los voy a seguir saludando por acá mientras tanto. Alonso, Valeria, Ana, muy buenas noches. Scarlett, Carlos, Susana, Lorena, hola, muy buenas noches. Saludos hasta Argentina, qué bueno que estés por acá. Sandra, José, sí, 190 páginas, pero es corto, en realidad es corto. Como les decía, el primer libro, sin mal no recuerdo, yo lo tengo en formato físico. Tiene 140 páginas, este es en formato digital, tiene 190. Es un libro, la verdad, muy fácil de leer. Antes de iniciar con los resúmenes, con los análisis que hago, siempre les recomiendo que si les gusta el tema, si les gusta el libro, los invito a que lo lean para que ustedes aprendan un poquito más, porque igual lo que yo les comparto acá, trato como de sacar las ideas que a mí me parecen más importantes y de hacer como un análisis personal, pero siempre les hago la invitación, siempre les dejo la tarea de que si les gusta y quieren profundizar un poquito más en lo que el libro explica, se tomen el gusto y se tomen el tiempito de leerlo, porque yo sé que les va a gustar muchísimo. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Voy a leer por acá a Nuri, Ruby, muy buenas noches. Lina, Benjamín, hola, muy buenas noches. Norey, Doris, Raquel, buenas noches. Saludos hasta Boyacá, está cerca. Gilberto, Luz, Magis, Magis, muy buenas noches, bienvenida. Me alegra que sea como tu primer directo. José, también lo tienes en digital. Es un libro maravilloso, la verdad. El libro se llama La sanación de las cinco heridas del alma y es de Liz Bourbeau. Le respondo por acá a Nuri que me preguntaba qué libro era. Raquel, bienvenido, Eder. Muy buenas noches. Elimar, Karime, hola, hola Karime, qué bueno verte por acá. Santa Ábalos, muy buenas noches. Karen, Shirley, Elsa, tu primer en vivo, bueno, espero que sea el primero de muchos, espero que te gusten y que si no has visto, si los que no han visto de pronto, el primer libro, el resumen que hicimos del primer libro de las cinco heridas del alma, los invito a que lo vean, los invito a que también conozcan ese libro porque el primer libro es esencial para poder entender este. Igual, como les dije en el primer capítulo,
se hace un resumen, se hace, perdón, sí, se hace un resumen, un recuento de las 5 heridas, entonces acá las vamos a nombrar, un repaso. Los termino de saludar por acá y empezamos. ¿Les parece? Elsa, María, Elimar, muy buenas noches. Gabriela, José, Ángel, un saludo para ti, qué bueno que estés por acá. Viviana, Luz María, muy buenas noches. Y ahora sí, empecemos a hablar de la sanación de las 5 heridas del alma. Ya hicimos un primer resumen, un primer análisis, donde hablamos del primer libro, que se llama Las 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos, que te impide ser tú mismo. Esas 5 heridas se forman muchas veces desde el primer año de vida, desde el momento de la concepción hasta los 4 años. Hay 2 heridas que se forman con el progenitor del mismo sexo, otras 3 que se forman con el progenitor del sexo opuesto. Estas 5 heridas se camuflan detrás de máscaras. Esas 5 heridas las utilizamos para defendernos del ambiente en el que crecemos, en el que vivimos, y que cuando muchas veces este ambiente se torna hostil, sale la herida, sale la máscara, para ayudarnos a defendernos, para escondernos muchísimas veces del dolor. Entender estas heridas, tomarnos el trabajo, el compromiso de sanarlas, es un trabajo personal, es un trabajo, permítanme que tengo un bichito por acá que no sé dónde llegó, es un trabajo que es un trabajo liberador, es un trabajo sanador, es un trabajo bonito, es un trabajo muy personal. Los libros simplemente son guías, los especialistas son guías. La decisión de sanar la toma cada persona y es una decisión muy personal. Es una decisión muy personal que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de asumir. Si la asumimos o no la asumimos, ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, empecemos con el capítulo uno y antes de empezar con este capítulo uno, antes de que se me olvide, los que me conocen saben que yo hago introducciones largas, así que los invito a que todo lo que escuchen, a que todo lo que lean del libro, si se dan la oportunidad de conocerlo, traten de tener la mente abierta. No se bloqueen, no dejen que el ego, porque cuando hablamos de sanar un síntoma, cuando hablamos de sanar una herida, cuando hablamos de quitarnos una máscara, lo primero que va a aparecer, ese amigo enemigo que va a aparecer es el ego. El ego nos va a decir que lo que estamos leyendo, escuchando, manifestando, sintiendo, es mentira, que como estamos, estamos bien, que hemos aprendido a defendernos, que Él es nuestro amigo, que esa confianza, que ese control que tenemos sobre los demás es porque somos así y no porque en realidad tenemos una máscara de traición, que ese miedo a que el otro nos abandone, que esa necesidad de que el otro esté a nuestro lado es porque simplemente somos desconfiados y no porque tenemos una máscara de abandono, que muchas veces cuando nos sentimos excluidos y no nos gusta estar en grupos o cuando nos aminoramos frente a las otras personas, lo hacemos porque somos tímidos y somos humildes y no porque nos escondemos detrás de la máscara del rechazo. Y que muchas veces cuando permitimos que los otros nos digan cosas malas, que los otros se burlen de nosotros y lo tomamos así, nos duele, pero no lo decimos porque igual el mundo es cruel y despiadado y pues ¿qué más se va a hacer? No es porque nos estamos escondiendo detrás de la máscara de la humillación. La mayoría de nosotros tenemos máscaras. Empezar a reconocer el primer paso, este libro trata de la sanación de esas máscaras. Y si quieres aprender a sanar esas máscaras, según nos lo explica este libro, es reconocer que hay un problema, reconocer que hay algo que no está bien, a lo que hay que prestarle atención y que hay que sanar es el primer paso hacia la sanación. Si te sientes incapaz de reconocer que estás cargando con una máscara, que estás manifestando una máscara, entonces todo lo que hagas va a ser en vano. Ninguna terapia, ningún especialista, ningún medicamento, ninguna vela, ningún incienso, ninguna meditación te va a servir mientras no reconozcas que hay algo que cambiar, que hay un cambio que hacer, que hay algo que no está bien, que hay que mirarlo a los ojos y empezar a trabajar en ello.
terminada esta introducción, empecemos por el primer capítulo. El primer capítulo se llama El repaso de las 5 heridas. Acá vamos a hablar otra vez sobre las 5 heridas. Es algo corto, la verdad, lo hice muy corto porque sí es un capítulo completo. Y pues, como les digo, los invito a que lean el libro, a que vean el resumen que les compartí del primer libro, que es las 5 heridas que te impiden ser tú mismo. El método favorito del ego para evitar que sintamos el sufrimiento generado por una herida es incitarnos a ponernos una máscara cada vez que la herida se activa. Cree que de verdad está protegiéndonos y no es consciente de que actuando así, lo único que hacemos es mantener y alimentar nuestras heridas. Cuanto más se alimenta una herida, más duele. Cuanto más fuerte y rápido reaccionemos, más tiempo durará dicha reacción. La primera herida es la herida de rechazo. Esta herida se produce desde la concepción hasta el año de vida. El niño se ha sentido rechazado por el padre del mismo sexo y no cree en su derecho a existir. Usa la máscara del huidizo y su gran miedo es el pánico. Algunas actitudes y comportamientos asociados a esta herida. En realidad, en cada una de las heridas, en cada repaso de la herida, la autora nos da como unos 15 pasos, como algunos 15 actitudes. Yo solo saqué 4 por herida, que son como los que a mí me parecieron más importantes, como para recordar, para repasar esta herida, porque ya hay un libro completo que nos habla sobre estas 5 heridas. Algunas actitudes y comportamientos asociados a esta herida. Primero, cree profundamente que no vale nada o que vale poca cosa. Segundo, tiene muy poca autoestima. Tercero, se siente aislado de los demás e incomprendido por ellos. Cuarto, cree consciente e inconscientemente que la felicidad dura poco tiempo. Las personas que tienen la herida del rechazo, simplemente uno de los indicadores es que sienten que no tienen derecho a existir. Tratan, cuando la autora nos hablaba de que había una descripción física de las personas que tenían esta herida, decía que trataban de hacerse pequeños. Entonces son personas que tienden a comer poco, son personas que en su contextura corporal, son personas pequeñas, son personas delgadas, son personas que tienden a pasar desapercibidas, que no dan su opinión, que tratan de siempre darle la razón al otro y desde el momento de su concepción hasta el año de vida, sienten que no tienen derecho a existir. Tal vez, nos dice la autora en el otro libro, que eso se pudo producir porque tal vez fue un embarazo no deseado, los padres querían un niño del sexo opuesto al que nació, entonces el niño va diciendo dentro de sí que no es perfecto, que algo está mal con él, que nunca va a hacer feliz a sus padres, tiene muy poca autoestima, no se cuida, no se respeta, porque siente que no tiene derecho a existir. Esos son algunos de los indicadores de esta herida. Ahora nos vamos para la segunda herida, que es la herida de abandono. Esta herida se produce entre el primer y el tercer año de vida con el padre del sexo opuesto. Es un niño que ha sufrido al no sentirse apoyado por el padre del sexo opuesto con una conexión de amor, afecto. Le ha faltado afecto o ha recibido un cariño frío o distinto de lo que él esperaba. Este usa la máscara del dependiente y su gran miedo es la soledad. Algunas actitudes y comportamientos asociados a esta herida. Primero, tiene dificultades para manejarse por sí mismo y la soledad le aterra. Segundo, sufre con frecuencia una tristeza profunda, sin saber muy bien la razón de esta. Tercero, cuando está solo, llora durante mucho tiempo, inconsciente de estar compadeciéndose de su propio destino. Y cuarto, provoca de forma inconsciente dramas o enfermedades para llamar la atención o dar pena.
En la herida de abandono, la persona utiliza la máscara del dependiente. El dependiente es una persona que constantemente necesita atención. Es una persona que inconsciente o conscientemente trata de crear muchos problemas a su alrededor, en su propia persona, para que siempre le cuiden, se preocupen por él. Es una persona que todo el tiempo está autosaboteándose, es una persona que le teme muchísimo al abandono, que le teme muchísimo a la soledad. Entonces sus relaciones en ocasiones se vuelven enfermizas porque coloca a la persona que conoce a su pareja, la coloca como el centro de su universo y siente que si esa persona le deja, si esa persona le traiciona o si esa persona le llega a abandonar, su vida pierde todo sentido. Si, por ejemplo, alguien de su círculo cercano, un amigo, un familiar o su pareja, tiene un cambio de actitud, ya sea por algo personal, ya sea por una enfermedad, ya sea por una preocupación, el dependiente se toma todo personal y piensa que el cambio de actitud que ha tenido esa persona es por él. Entonces es alguien sumamente sensible, es alguien que todo el tiempo, uno de los indicadores para, para entender y para identificar esta herida es que es una persona que todo el tiempo se está autosaboteando. Si, por ejemplo, está haciendo algo, un trabajo, un proyecto, algo que tenga que ver con superarse y le está saliendo bien, consciente o inconscientemente lo sabotea. ¿Por qué? Porque en el momento de que se pueda valer por él mismo, los demás van a dejar de preocuparse por él, los demás van a dejar de cuidarle. Entonces todo el tiempo, inconscientemente muchas veces está en este círculo de tratar de dar lástima, de necesitar la atención de los demás. El dependiente tiende a victimizarse y se puede convertir en la víctima, la persona que uno no entiende por qué le pasan tantas cosas malas, que uno no entiende por qué abandona todos los proyectos, que nada le sale bien y que muchas veces desaprovecha oportunidades porque sabe que en el momento en el que pueda, digamos, volar solo, por así decirlo, los demás van a dejar de preocuparse por él. Y este es uno de sus grandes temores, que lo abandonen, que dejen de preocuparse por él, que no le cuiden. Así que todo el tiempo busca llamar la atención de los demás, ya sea enfermándose o autosaboteándose. La tercera herida es la herida de humillación. Esta surge entre el primer y el tercer año de vida con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres, aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño, o con los dos. Este no se desarrolla con un padre en específico, puede ser con cualquiera de los dos o en varios casos puede ser con los dos. Este usa la máscara del masoquista y su gran miedo es la libertad. Algunas actitudes y comportamientos asociados a esta herida son estos. El primero es que contiene mucho las palabras. Ha aprendido que no tiene derecho a decir cosas que puedan perjudicar a otros. Segundo, teme ser castigado si disfruta demasiado la vida. Tercero, limita su libertad anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas, por lo que le falta tiempo para disfrutar de la vida. Y cuarto, se siente fácilmente sucio o indigno. A veces siente asco de sí mismo. En la herida de humillación se utiliza la máscara del masoquista. El masoquista tiende a tener un miedo irracional hacia las consecuencias que pueda tener disfrutar de la vida, disfrutar de los placeres mundanos, por así decirlo. Es una persona que se siente sucia, que se siente indigno, que si se encuentra disfrutando de una comida, si se encuentra disfrutando de el placer, sea físico, sea sexual, se siente indigno porque siente que los ojos del creador están juzgándolo. Es una persona que se humilla a sí misma, se maltrata a sí misma y permite que los demás lo hagan. Por ejemplo, si alguien le hace un comentario negativo sobre su persona, él aumenta ese comentario negativo y se lo cree.
Se lo cree cuando el otro le dice es que tienes el cabello muy feo, es que tienes una sonrisa horrible, es que tienes, no sé, una forma de vestir, unas piernas muy feas. Él lo aumenta y se lo cree y de verdad se siente feo, se siente asqueado de sí mismo y se siente indigno, siente que no merece el amor y siente que las otras personas se acercan a él por lástima, que sus sentimientos no son genuinos porque él no se siente merecedor de ese amor que recibe. La cuarta herida es la herida de la traición. Esta surge entre los 2 y los 4 años de edad con el padre del sexo opuesto. El niño decepcionado que ha sufrido por no haber sido colmada su necesidad de atención por parte del padre del sexo opuesto. Se siente traicionado o manipulado en su conexión amor-sexualidad. Ha perdido la confianza en este padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad. Este usa la máscara del controlador y su gran miedo es la disociación. La separación, otro de los miedos, es la separación o que le repudien. Algunas actitudes y comportamientos asociados a esta herida. El, el masoquista, perdón, no, el controlador, perdón, hace todo para convencer a los demás de que tiene una fuerte personalidad. Segundo, hace esfuerzos para que le consideren una persona responsable. Señala a los demás y los censura. Tercero, busca ser especial e importante. Busca los honores y los títulos. Cuarto, su reputación es muy importante y siente que si está amenazada, no dudará en mancharla de otra persona. La máscara del controlador se origina con el padre del sexo opuesto, entre los 2 y los 4 años de edad. La autora coloca un ejemplo en el libro de que, por ejemplo, de que si a unos padres separados, digamos que la niña vivía con su madre y esperaba las visitas de su padre, que cuando éste no llegaba y le mentía por alguna razón o le hacía promesas que no le cumplía, entonces la niña empezaba a decepcionarse, empezaba a ver defectos en su padre y empezaba a sentirse traicionada. Empezaba a sentir que todo lo que su padre le decía eran mentiras y que no podía confiar en él. El controlador, la herida de traición, genera esta máscara que es el controlador. El controlador le preocupa mucho su imagen, no solo personal, sino lo que los demás piensen de él. Le preocupa que los demás le repudien. También trata de defender su derecho de estar en el mundo, imponiéndose sobre los demás. Tiene un complejo de jefe que le hace pensar que todo el tiempo tiene la razón, que los demás son ignorantes y que el único inteligente e interesante es él. En las características físicas del controlador, la autora nos hace alusión a que son personas fuertes, son personas grandes, son personas que que tratan de verse más interesantes todo el tiempo para que los demás le respeten y le acepten. Listo. Acá nos vamos para la quinta herida, que es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia surge entre los 4 y los 6 años de edad, con el padre del mismo sexo. El niño que ha sufrido la frialdad del padre del mismo sexo no ha sabido expresarse ni ser el mismo con este padre. Reacciona poniendo límites a su sensibilidad, imponiéndose mejorar su rendimiento y ser perfecto. Este usa la máscara del rígido y su gran miedo es la frialdad. Permítanme un segundito, yo hago algo por acá. Ya, listo, sigamos. Su gran miedo es la frialdad y usa la máscara del rígido. Algunas actitudes y comportamientos asociados a esta herida. Lo primero, quiere mostrarse vivo y dinámico, aunque en realidad esté agotado. Segundo, hace lo necesario por controlar su ira, por miedo a perder el control.
Tercero, el rígido no quiere sentir, muestra muy de vez en cuando sus sentimientos porque no sabe gestionar su sensibilidad. Y cuarto, es muy duro con su cuerpo y solo ocasionalmente admite estar enfermo. No siente ni el frío ni el dolor. Presume de no necesitar medicamentos ni médicos. Muy buenas noches para todos los que van llegando. Qué bueno que estén por acá. Bueno, cuando hablamos de la herida de injusticia y de la máscara del rígido, nos dicen que esta herida surge entre los 4 y los 6 años de edad con el padre del mismo sexo. Nos dicen que la herida de injusticia genera la máscara del rígido, que el rígido es perfeccionista, que el rígido tiene miedo de mostrar sus emociones por miedo a que los demás le lastimen. Es una persona que todo el tiempo aparenta estar bien, todo el tiempo aparenta estar, digamos, dinámico, dispuesto, cuando en realidad esté agotado. Es una persona que es muy dura consigo misma, que no cuida mucho su salud, que generalmente puede estar en un lugar donde esté haciendo mucho frío y dice que no tiene frío, que al dolor tiene un umbral muy bueno del dolor, porque en realidad lo que para otra persona puede ser un dolor muy fuerte, el rígido lo soporta. Es una persona que presume no necesitar de medicamentos ni de médicos y que en realidad, como lo contaba la autora en el libro, va al médico cuando en realidad ya está muy enfermo porque ignora los síntomas y porque está más preocupado por ser perfeccionista y por hacer las cosas bien todo el tiempo. Ahora nos vamos al capítulo 2. En este capítulo, la autora nos cuenta algunas de las preguntas más frecuentes que reciben los seminarios que dicta acerca de estas heridas. Entonces, les seleccioné algunas y se las voy a leer textualmente del libro. Estas preguntas también es muy interesante porque en los comentarios del primer libro, muchas personas me decían, ¿cómo sé qué herida tengo? Si, por ejemplo, no crecí con mis padres, ¿cómo voy a tener una herida? O si soy adoptado, ¿tengo las heridas de quién? ¿De mis padres de crianza, de mis padres de nacimiento? Si no conozco mi familia paterna o materna, entonces, ¿cómo sé de dónde salió esa herida? Entonces, en estas preguntas, el capítulo 2, que son las preguntas frecuentes, vamos a recoger algunas preguntas, las más comunes que hacen en los seminarios, y vamos a responder, porque también me di cuenta que muchas de las preguntas que ella cuenta que le hacen en sus seminarios, también las vi en los comentarios del primer libro. Entonces, la primera es, ¿quién activa en primer lugar las heridas de un niño adoptado? ¿Los padres biológicos o los adoptivos? Nuestras heridas son activadas desde el momento de la concepción hasta los 7 años de edad. En algunas teorías psicológicas se dice que desarrollamos todas nuestras creencias durante los 7 primeros años de vida, aunque es cierto que la mayor parte de nuestros pensamientos, creencias, miedos, sentimientos y decisiones los vivimos de manera inconsciente. En lo que respecta a la activación de nuestras heridas, puede ocurrir tanto con los padres biológicos como con los adoptivos. Además, todos aquellos que han jugado un papel importante durante los 7 primeros años de vida del niño han participado en el despertar de estas heridas ya existentes antes del nacimiento. Un abuelo, una niñera, un profesor o cualquier otra persona importante para la vida del niño. He escuchado muchos testimonios de personas adoptadas que ya adultas conocieron a sus padres biológicos. Después de reunirse y pasar tiempo juntos para conocerse mejor, se sorprendían al descubrir grandes semejanzas en sus respectivas heridas, así como entre sus emociones, miedos y creencias. Un niño adoptado, incluso si no ha conocido a sus padres biológicos, siempre tendrá un profundo vínculo con ellos, simplemente porque los eligió para esta encarnación. El vínculo genético es tan importante como el vínculo entre sus almas. Si has sido adoptado, no olvides que experimentar rechazo y abandono desde el nacimiento forma parte de tu plan de vida para ayudarte a aceptar estas heridas a lo largo de esta existencia. Hago un paréntesis acá. Los que de pronto no conocen el primer libro, les recuerdo, les cuento
Que la autora también nos habla muchísimo sobre la reencarnación, nos dice que las heridas que manifestamos es porque de una u otra forma nuestra alma ha elegido pasar por ellas. Entonces, es muy normal que a lo largo del libro, yo les dije que trato como de sacar como los términos más psicológicos y todo, pero también como el libro tiene su parte de espiritualidad, va a ser normal que en las partecitas donde les lea textual encuentren sobre alma, sobre karma, sobre encarnación, sobre espíritu. Entonces el alma también, el libro también trata los dos temas, ¿listo? La autora como que abraza los dos temas, los integra, los explica, entonces va a ser normal que encuentren ese tipo de términos. Bueno, tendrás muchas dificultades para sanar mientras no tomes la decisión responsable de llevar a cabo esta decisión. Desde el nacimiento, las personas que cuidan de un niño actuarán y reaccionarán con él según lo que tengan que aprender juntos. Nada se deja al azar. Ya es hora de aceptar que la vida posee una gran inteligencia. La segunda pregunta que nos hace por acá, bueno, por acá antes para finalizar dice que quiero matizar que no es necesario saber cuándo o quién activó nuestras heridas durante nuestra infancia. Basta con admitir su existencia. A medida que nos hagamos más conscientes y que nos aceptemos más, algunos acontecimientos del pasado serán más fáciles de evocar. En ocasiones he visto muchísimo en el libro Este dolor no es mío, en los comentarios, me dicen es que le puede ser culpa de mi padre, es que es culpa de mi madre. Magis, mira, por acá tengo el tablero, La sanación de las 5 heridas del alma. De ese libro es del que estoy hablando hoy, de ese libro es el que estamos analizando hoy. Cuando se habla de sanar, cuando se habla de superar heridas, de superar traumas, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, lo primero es la aceptación. En cualquier trabajo de superar algo, primero tengo que aceptar que tengo algo, que tengo un problema. Y el segundo paso, algo muy importante que nos deja acá la autora, es que no es necesario saber cuándo o quién activó esas heridas. No es de repartir culpas, no es de buscar culpables, no es de decir es que la culpa es de mi papá y de mi mamá que era nacido, de mi papá y o de quien haya hecho esa figura de padre o de madre. Cuando repartimos culpas, cuando cargamos la culpa sobre otra persona, no sanamos. Entonces, primero, aceptamos que hay algo que hay que cambiar y segundo, entendemos que no hay culpables, que si es cierto, si bien es cierto que hay progenitores que son crueles, que abandonan, que hacen daño, que rechazan, que humillan, que traicionan, que mienten y que le hacen mucho daño a sus hijos, también es cierto que cuando tomamos la decisión de sanar, tenemos que dejar de repartir culpas, porque repartir culpas no nos ayuda a avanzar si lo que queremos en realidad es cortar con ese lazo. La segunda pregunta, muy común para entender las heridas, es esta. Si el padre o la madre estaban ausentes durante nuestra infancia, ¿pueden no haberse activado algunas heridas? Desgraciadamente, no. Sé que a muchos les gustaría tener esa suerte, pero las cosas no funcionan de esta manera. Si una madre, por ejemplo, estaba sola ocupándose de su hija, es decir, sin nadie que hiciese el papel de padre, la niña sufrirá de todos modos de abandono y traición. Las heridas han podido activarse de distintas maneras. Primero, por lo que la madre ha contado a su hija del padre ausente. Segundo, por lo que la hija haya podido observar en otros padres y sus hijos. Tercero, por un hermano mayor o cualquier otro hombre de la familia. Cuarto, por la imagen que tenga de lo que es un padre. Y quinto, por todo hombre que a sus ojos represente a un padre, como un profesor o un amigo de la familia. Esto ocurre con todas las personas que han tenido un solo progenitor durante su infancia y adolescencia. El hecho de que uno de los padres no haya estado en nuestro proceso de crianza no significa
que no se creen las heridas. Desgraciadamente, a veces decimos, bueno, ¿cómo voy a, cómo voy a tener una herida que se crea con un padre si yo soy mujer y no tuve padre? O viceversa, si soy hombre y no tuve la madre, pues ¿cómo se va a crear una herida con ella? Desgraciadamente, sí se crea esa herida, porque igual vamos proyectando en otras personas ese papel, vamos mirando cómo se comportan los demás padres o las demás madres y vamos sintiendo ese rechazo y ese abandono. Entonces, así ese progenitor no esté, esa herida sí es posible que se active. La tercera pregunta es, mi madre murió cuando yo tenía 3 años y mi padre se volvió a casar cuando tenía 6. ¿Cuál de mis dos madres ha activado más mis heridas? En el caso de que tengamos dos personas que representen ese rol, que hayamos conocido una madre o un padre, haya fallecido y al tiempo otra persona reemplazara a esa figura. No solo que uno de los progenitores se vuelva a casar o consiga pareja, sino que, por ejemplo, si teníamos una madre y esta falleció y quedamos al cuidado de nuestra abuela, ella pasa a asumir ese rol de madre. Nos dice que dentro de toda familia reconstruida, todos aquellos que juegan el papel de padre tienen influencia sobre ti. Generalmente el progenitor biológico activa las heridas más profundas, pero el nuevo sigue con la labor. Recuerda que siempre atraemos a las personas que necesitamos en cada momento. Permítanme, yo reviso si les dejé por acá otra pregunta. No. Listo. Esas son las 3 preguntas más importantes, a mi criterio, sobre el libro, para entender un poquito más. Son como las preguntas más frecuentes que le hacen a la autora en sus seminarios. Las otras cosas ya hablan de personas que, por ejemplo, cuando recurren a un vientre de alquiler, parejas del mismo sexo, y ya pues no le vi como tanta la relevancia. Entonces, ya cerrando esa parte del segundo capítulo, el segundo capítulo recoge las preguntas que más le hacen al autor en sus seminarios, que también vi muchas acá en los comentarios para entender. Para poder sanar algo, tengo que entender qué es. Ahora nos vamos para el capítulo 3. El capítulo 3 nos habla de que el ego es el mayor obstáculo en la sanación de las heridas. Hay 2 capítulos, si mal no estoy. De aquí para adelante vamos a estar hablando muchísimo del ego. El ego es el protagonista de este libro. Nos explica como tal por qué se le da tanta importancia al ego en el momento de sanar las heridas. Entonces, vámonos. Capítulo 3. El ego es el mayor obstáculo en la sanación de las heridas. ¿Por qué hablar del ego en este libro? Hacerlo es muy importante porque te ayudará a ser más consciente cada vez que alguna de tus heridas se active y te haga reaccionar. Cada reacción es provocada por una herida activada y esto siempre es la prueba de la influencia del ego. Cuando te das cuenta de que tu ego ha tomado el control, te haces consciente de que llevas una máscara asociada a tus heridas. El ego busca constantemente paralizar el progreso de las cosas, rechazando el cambio sea como sea. Una de sus especialidades es el sufrimiento. Sufres porque quieres agradar y ser bien visto por los demás. Te importa su opinión sobre tu vida y actos. Para resumir este concepto, podemos decir que el ego es la totalidad de las creencias que te impiden ser tú mismo. Nos resulta difícil gestionar nuestras vidas y evitar que el ego nos controle, porque no nos percatamos de que lo hace. Somos conscientes entre un 5 y un 10% de ello. Esto quiere decir que apenas notamos todas las veces que nuestros centenares de creencias dirigen nuestras vidas. Un método muy sutil que emplea el ego para controlarnos y darse importancia es criticar a menudo a los demás mientras piensa que todo lo que está haciendo son observaciones. Al ego le encanta encontrar defectos en las personas, busca pequeñeces con el fin de creer que es mejor y más importante que los demás. Y
Cuando somos conscientes de estar criticando, pensamos que esa persona se lo merece, porque según nuestro criterio es realmente culpable. El ego nos quita el control de nuestra vida. Nos damos cuenta de que el ego ha asumido el control cuando nos damos cuenta que tenemos una máscara, cuando estamos pendientes de criticar a los demás. Al ego le encanta encontrar defectos en los demás para sentir que es más importante. Entonces, una de las maneras de identificar si el ego está manejando tu vida, si el ego está fortaleciendo esas máscaras, es primero darte cuenta que criticas a los demás y que te sientes superior, más inteligente y mejor que el otro. Cuando te encuentras rebajando a otra persona, sintiendo que tú eres más inteligente, más importante, que el otro es el que tiene problemas, que tú harías las cosas mucho mejor de lo que las hace el otro, que tú aprovecharías mucho mejor esas oportunidades, es porque el ego te está cegando, el ego te está colocando acá en la cara, te está colocando un paño, un trapo, una pañoleta, te está amarrando, te está cubriendo los ojos y te está diciendo, el problema está afuera. Por eso cuando quieres reconocer que hay un problema, por eso cuando quieres sanar, por eso cuando quieres hacer un cambio y quieres algo dentro de ti te dice, estamos bien. El problema son los demás. Por eso, cuando una persona te hace una observación sobre ti, cuando una persona te dice que estás equivocada, cuando una persona te dice que tienes que mejorar, cuando una persona te dice es que eres egocéntrico, es que eres egoísta, es que eres un creído, el ego te dice nos está ofendiendo. Nos está faltando al respeto y nosotros estamos bien. En relación, voy a leer algo por acá porque tiene que ver con este tema. Por acá me dice Rosario, él vive el tema de observación, el ego es maravilloso descubrir lo que en realidad no soy. Está muy guardado en mentiras. A ver, el ego es maravilloso descubrir lo que en realidad no soy. Bueno, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero hago por aquí como un paréntesis, porque es igual sobre el ego. En el libro de tus zonas erróneas, alguien me decía, no, es que el ego es muy importante porque el ego me ayuda a mantenerme bien, me ayuda a sentirme, a darme mi valor. Estamos confundiendo, es un término que confundimos. Más adelante la autora nos explica el ego y el orgullo y cómo el ego y el orgullo nos cegan. El ego, entre comillas, es una ayuda. Sí es una ayuda porque ella lo resalta, le dedica 2 capítulos enteros al ego y nos ayuda a conocerlo, a entenderlo, a ver cómo sí el ego busca en realidad es protegernos. Lo que hace el ego es que busca protegernos. El ego como tal no es malo. A veces asociamos y decimos es que el ego es malísimo, es que el ego es lo peor. No, la autora nos dice que el ego en realidad busca protegernos de que los demás nos lastimen, pero digamos, en esa necesidad de protegernos, pasa que nosotros empezamos a protegernos tanto de los demás que empezamos a subirnos nosotros a un pedestal. No subo a un pedestal a los demás, sino que me subo yo. Yo estoy bien, yo no tengo defectos, pero los demás sí los tienen. Entonces, como con muchas otras cosas, hay una línea muy delgada que ahorita la autora nos va a enseñar cómo identificarla y cómo no dejar que el ego maneje nuestras vidas, porque cuando el ego maneja nuestras vidas, no crecemos ni aprendemos, porque tenemos acá unos grandes tapones que son el ego diciéndonos, están bien, estás bien y el problema son los demás. Tienen que cambiar los demás, tiene que cambiar el mundo, tiene que cambiar las personas con las que estás, tienes que cambiar de pareja porque tú no tienes ningún problema. Cuando nos encontramos, digamos que sintiendo que la vida de los demás son un problema y que nosotros somos perfectos, que es que las otras parejas que encontramos, nuestras parejas son los mentirosos y nosotros somos las víctimas siempre, es porque en ese momento el ego ha hecho que la máscara que cargamos se adhiera más a nosotros y nos haga pensar que en realidad todo en nosotros está bien, cuando no es así.
Nos dice, si de verdad quieres disminuir y sanar poco a poco tus heridas, es importante que tomes conciencia del enorme poder e influencia que tiene el ego en tu vida. Una vez que aceptamos que toda manifestación del ego indica que una de nuestras heridas se ha activado, es importante que seamos conscientes de la presencia de dicha herida. Aquí tienes un método que puede ayudarte a desarrollar esta conciencia. En cada ejemplo de crítica, en voz alta o de pensamiento. Acá les voy a compartir textualmente del libro algunos ejemplos que nos comparte la autora para entender cómo el ego, eh, a desarrollar esa conciencia de cómo el ego ha fortalecido las máscaras que muchas veces cargamos. Lo primero es, ¿has visto cómo ha engordado? ¿No hay espacio en su casa? Yo nunca me abandonaría así. Yo tengo más fuerza de voluntad que ella. En estos yo, cuando yo me comparo, cuando yo digo es que se engordó y yo nunca me engordaría así, se tinturó el cabello de ese color, yo nunca lo haría, cambio de trabajo, yo nunca, o yo lo haría mejor, yo pensaría o yo haría las cosas diferentes. Ahí está hablando es el ego. Ahí es el ego el que me está diciendo, pobre ignorante, porque yo hago las cosas mejor. El segundo ejemplo que nos da es, no para de hablar, solo se le oye a él. ¿No se da cuenta de que los demás queremos hablar también? Yo soy más discreto y estoy más atento a las necesidades de los demás. Estos son ejemplos donde el ego es quien está hablando. Otro ejemplo, pobre, cada vez tiene más problemas y cada vez es más víctima. Yo tomo las riendas de mi vida. Yo no busco llamar la atención de los demás sobre mis problemas. Yo no me aprovecho de los demás como lo hace ella. Aquí, en todos estos ejemplos que nos comparte la autora, ejemplos de la vida cotidiana, muchas veces allí está hablando el ego. Es el ego el que está comparando cuando nos encontramos hablando de los problemas de los demás y sintiendo que nosotros actuaríamos de una manera mejor que esa persona. No somos nosotros, es nuestro ego que nos está diciendo que el otro está mal y que nosotros somos quienes estamos bien. Así que cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando señalamos, cuando nos volvemos expertos en vivir la vida de los demás, en juzgar los procesos, los trabajos, la vida y las decisiones de los demás, es el ego. Entonces, esos ejercicios y estos temas son importantes para recapacitar, para activar el bombillito que siempre les digo que es importante tener ahí en nuestra conciencia de que cuando nos encontremos criticando a alguien, es el ego el que está hablando y ese ego no nos deja avanzar. Otro caso es, otro ejemplo, estoy harta de tener que repetir siempre las cosas. Creo que hablo bien claro. Yo escucho atentamente. Yo estoy más atenta. Por eso lo capto todo más rápido. Vemos el problema siempre en los demás. Otro ejemplo, no puedo creer actúe así, sabiendo perfectamente que eso no me gusta. Yo tengo en cuenta lo que le gusta. Es lo menos que puedo hacer para demostrarle mi amor. Otro ejemplo, ¿por qué me pides mi opinión si mis respuestas no te gustan nunca y siempre acabas haciendo lo que te da la gana? Yo no soy tan egoísta. Yo soy más flexible y no hago perder el tiempo a los demás. En realidad son muchos, muchos, muchos ejemplos los que coloca la autora. Por eso les comparto un poquito, siempre invitándolos a que ustedes
se tomen el tiempo, se regalen el tiempito de leer el libro porque yo sé que van a aprender muchas cosas. Acá nos dice, nos recuerda que el ego usa superlativos. Cada vez que exageramos el mí o el yo en busca de que le reconozcan aún más, usa superlativos como siempre, nunca o cualquier otra manera de exagerar. Exagera los defectos de los demás, como por ejemplo, estás siempre ocupado con el trabajo, incluso en casa, y nunca estás cuando te necesito. Yo nunca, como postre, siempre llegas tarde, nunca me hablas cuando llegas del trabajo, te instalas siempre delante de la tele, antes y después de cenar. Nos dice que el ego utiliza superlativos, el ego siempre va a ver los defectos en los demás, pero siempre engrandeciéndote, diciéndote que tú haces las cosas bien, que tú puedes hacer las cosas mejor que la otra persona y que pobre la otra persona que es tan ignorante y tú que eres tan inteligente, que las oportunidades que el otro no aprovecha, tú las aprovecharías, que como el otro se dejó engordar así, tú no te dejarías engordar así porque tú si te quieres sin saber qué está pasando por la cabeza y por la vida de la otra persona. Nos dice que el ego, que nosotros no eres lo que posees. El ego se identifica con lo que posee o con lo que hace. El ego desea hacerse dueño de todo aquello que le alimenta y le da seguridad, como bienes y personas. No quiere perder nada porque cuando pierde algo, cree que pierde una parte de sí mismo. El ego se identifica con las cosas materiales. Entonces, primero es importante recordar que no somos lo que poseemos, que las cosas materiales, que lo que tengamos o no tengamos, el trabajo, el salario, los ahorros, las propiedades, los bienes, no nos hacen mejores ni peores. El ego es quien se identifica con eso. El ego es quien le dice a una persona que por tener un carro más bonito que el del vecino o el del familiar es mucho mejor. El ego es el que le hace que humille, que se compare y que siempre busque tratar de estar por encima de los demás en cuanto a cosas económicas. Entonces, lo primero que hay que recordar es que no eres lo que posees porque el ego es el que se identifica con eso. El ego es el que piensa que por tener más dinero, por tener mejor ropa o por tener X o Y comodidad, eres mejor que los demás son unos pobres, ignorantes y que tú estás por encima de ellos porque tú has avanzado más en la vida. Entonces, lo primero que hay que recordar para poder entender y poder eliminar el ego de nuestra vida, poderlo controlar, es que no somos lo que poseemos. Cuando nos critican, nuestro ego hace que olvidemos todas las felicitaciones que hemos recibido por parte de otras personas. Habla, por ejemplo, ella nos cuenta una historia de las personas que la critican en sus conferencias. Cuando dice que cuando nos hacen críticas, el ego hace que olvidemos las felicitaciones y los logros que hemos recibido de parte de otras personas, cuenta que en sus conferencias es muy normal que alguna persona, alguna que otra persona le diga, sus conferencias son muy largas, usted no responde todas las preguntas, usted no habla del tema como tal, usted se desvía muchísimo del tema. Lo único que hace es repetir lo que ya ha contado en otros libros, sus formadoras no están capacitadas, deberían de contratar más personas porque no es capaz de llenar las expectativas de las personas. Entonces, ella cuenta que durante un tiempo sí le afectaban esas críticas porque decía, ¿será que soy una mala formadora? ¿Será que me estoy equivocando? ¿Será que en realidad estoy haciendo las cosas mal y debo de convocar a más personas? ¿Debo de pronto de hacer grupos más pequeños para resolverle los problemas a todos? ¿Será que debo de tratar de acercarme más? E identificó que en realidad cuando esas personas le hacían esos comentarios, lo que estaba pasando es que se le olvidaban todos sus logros, todas las felicitaciones que había recibido por su trabajo, todas las personas a las que le había ayudado, porque las críticas de esas personas tocaban su ego.
lastimaban su ego al decirle, tienes que ser mejor para los otros, tienes que cumplir con las expectativas de los demás. Entonces ella decía una frase muy importante y es que nunca, con mayúscula, vamos a cumplir las expectativas de todas las personas. Siempre con todo lo que hagamos, siempre vamos a encontrar personas insatisfechas, que les va a parecer mal, que les va a estorbar, que les va a incomodar lo que tú haces. Pero ella entendía que si a su seminario asistían 100 personas y ayudaba a una sola persona se iba con un cambio, decidida a hacer un cambio en su vida, había cumplido su propósito. Así con todo lo que hacemos en la vida. No, nunca vamos a agradarle a todo el mundo. Nunca todas las personas van a estar de acuerdo con lo que hacemos. Pero cuando nos encontramos que eso nos afecta, cuando nos encontramos que vamos a cambiar, que nos vamos a deprimir y que vamos a olvidar todo lo que hemos logrado por las críticas de los demás, es nuestro ego el que se siente herido. Hemos permitido que esa persona hiriera nuestro ego, que es nuestro ego el que nos está diciendo, y si es verdad que estamos haciendo las cosas mal. Entonces, una de las formas de identificar cuándo es nuestro ego el que está asumiendo el control es cuando olvidamos lo bueno que hemos hecho, olvidamos las felicitaciones, los reconocimientos o la ayuda que hemos prestado a otras personas por una persona X que viene a decirte cómo vivir. El mundo va a estar lleno de esas personas, te dediques a lo que te dediques, sea que escribas libros, sea que no hagas conferencias, sea que no hagas videos, sea que no compartas contenido motivacional, sea lo que sea que hagas, siempre vas a encontrar personas que te critiquen. Pero si tú pausas tu crecimiento, si tú dejas de hacer lo que amas hacer, si tú te olvidas de todo lo que has hecho para ayudar a otras personas, porque permites que el comentario de una persona te hiera, esa persona lastimó tu ego y la otra persona está hablando desde su ego, porque su ego le está diciendo, aunque la otra persona sea un especialista, aunque la otra persona haya trabajado y se haya especializado en ese tema, tú desde tu ignorancia estás diciendo, deberías de hacerlo mejor. Y eso se lo encuentra uno en todas partes. Me acordé de la historia que contaba ya en la conferencia, en las conferencias, perdón, porque yo también les he contado mucho a ustedes que me ocurre muchísimo en los comentarios. Pasa a muchísimas personas que llegan diciendo es que esto no se hace así, es que deberías de dejar de hablar tanto, es que yo pensé que era el libro, es que son muchos comentarios, es que cada quien debe tener su criterio y bla, 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 bla. Y como todo ser humano, sí, momentos donde molesta, momentos donde incomoda, momentos donde dan ganas de responder y de responder fuerte, pero cosas así nos ayudan a darnos cuenta que en realidad esa persona está hiriendo nuestro ego, ¿no? Y que esa persona también está hablando desde su ego porque su ego le dice que lo puede hacer mejor que uno. Y en muchas otras ocasiones me he encontrado diciendo, si tú lo puedes hacer mejor, pues deja de hablar y hazlo, porque con hablar una persona no va a cambiar para gustarle a otro y nunca hagamos lo que hagamos, vamos a dejar a todo el mundo satisfecho y hay que aprender a vivir con eso. Nos dice que cuando hablas o piensas en incidentes del pasado con arrepentimiento o cuando sueñas con el futuro pensando que será mejor de lo que vives ahora, no estás centrado, no estás en tu corazón. El ego busca sentirse importante gracias a lo que ocurrió o gracias a lo que está por llegar. El ego nos hace olvidarnos de la hora, el ego nos hace vivir en el pasado, el ego nos dice que todo tiempo pasado fue mejor y también nos lleva a sentirnos mal por los errores que cometimos una y otra vez. También nos lleva a esperanzarnos en el futuro. Entonces el ego es un enemigo para vivir en el ahora y ya hemos hablado de la importancia de vivir en el ahora y si no entienden la importancia los invito a que lean el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle. Nos dice que el ego mantiene nuestros traumas activos durante años. Ahora sí, vamos a empezar también a entender por qué es que el ego no es tan bueno. Lo primero que hace es que mantiene activos nuestros traumas durante años, porque en cuanto más importancia adquieres,
más se convence el ego de que existe. Cuanta más importancia adquieres, más se convence el ego de que existe. Según él, nuestro sufrimiento está provocado por los demás y nos anima a repasar los recuerdos de los incidentes más dolorosos. Por desgracia, es su percepción la que nos convierte en víctimas después de un trauma. Cada vez que piensas bien o mal, son pensamientos del ego. De acuerdo con este, cuando haces el bien según los criterios aprendidos, él es importante y existe de verdad. Cuando haces lo que él considera que está mal, se arriesga a perder importancia y por lo tanto su identidad. Cuanto más culpable te sientas, más estarás dejando que tu ego dirija tu vida. Aparte de mantenerte en el pasado, anhelando el futuro, el ego todo el tiempo está dando vueltas sobre los incidentes dolorosos. Entonces, alimenta nuestros traumas porque cada vez que decidimos mirar el trauma de frente y decir, ok, voy a empezar, no es justo que viva con este dolor, no es justo que viva con este sufrimiento, no es justo que siga cargando con esto que o no me pertenece, pero igual lo tengo que sanar y lo tengo que soltar porque si no voy a seguir toda la vida y si creo en otras vidas con esto, el ego sigue dando vueltas sobre eso y sigue diciéndonos, ¿por qué tengo que sanar algo que yo no hice? En este dolor no es mío, encontré muchos comentarios así y en realidad me daba tristeza leer eso, porque culpar a otro no va a hacer que te sientas mejor. Nunca responsabilizar a otro, aunque esa persona tenga la responsabilidad sobre el dolor o sobre el trauma que tengas, va a solucionar nada. Entonces, hacerse cargo de lo que nos duele y de lo que nos limita es importante. Así el ego nos diga que no hay necesidad, que qué pereza ponerse a hacer cambios, que tal como dice Jim, que da flojera sanar eso, pero cuando sentimos ese dolor, cuando sentimos ese rechazo, cuando nunca nos sentimos suficientes, cuando nos sentimos frustrados, ahí es que nos damos cuenta porque hay que sanar. Cuando decidimos, y todos son decisiones personales, porque pues nadie obliga a nadie a nada. Si decidimos vivir con todo ese dolor, decidimos pasarnos toda esta existencia sintiéndonos así, esas son decisiones personales, son respetables y cada quien es libre de hacer lo que mejor le parezca para su vida. Pero si decidimos sanar, tenemos que entender que culpar y seguir recordando el dolor y seguir sintiéndonos tan mal por acontecimientos que nosotros no generamos, por cosas que en realidad, claro, yo no tuve la culpa, ¿por qué me hicieron eso? Eso no nos ayuda a sanar. Esperar, muchas veces decimos es que la vida es injusta, es que el universo, Dios y el karma son injustos, porque esa persona que me causó daño sigue por ahí haciendo daño y no es justo conmigo ni con las personas que amo, pero sigues revolviendo el dolor. No tenemos responsabilidad por las cosas que nos ocurren. Tú no tienes la culpa por el daño que te causó otra persona, pero lo que sí tienes la responsabilidad contigo mismo y con nadie más es de sanar, porque simplemente no te mereces seguir cargando con eso. No tienes la culpa, pero seguir dándole vueltas al asunto, seguir pensando en el daño que te causó otras personas, que te causó otra persona, seguir esperando que la justicia divina o terrenal llegue, no va a hacer que te sientas mejor. Y como les digo, si creemos que existe algo más allá aparte de esto, lo que no sanas en esta vida, te lo sigues encontrando en las otras. Ay, casi me ahogo. Nos dice que cuando estás centrado, no clasificas nada como bueno o malo. Eres consciente de vivir una experiencia más o menos inteligente para ti. Tu ego no sabe que necesitas esas experiencias para aprender. Cuando te comparas o comparas a los demás en términos de mejor o peor, lo haces bajo la influencia del ego. Cuando estás centrado, no clasificas nada, esta parte es muy importante, como bueno o como malo.
Eres consciente de vivir una experiencia más o menos inteligente para ti. Tu ego no sabe que necesitas esas experiencias para aprender. Cuando te comparas o comparas a los demás en términos de mejor o peor, lo haces bajo la influencia del ego. Cuando me siento mejor que los demás, es mi ego el que está hablando. Cuando me siento peor que los demás, es mi ego el que está hablando. Y el ego no entiende que las circunstancias que nos pasan cuando estamos centrados, no clasificamos las experiencias como buenas o como malas, sino que como aprendizajes. Se aprende de lo bueno, tanto se aprende de lo malo. Pero, aunque eso suena como muy bonito en palabras, cuando estamos pasando por un momento difícil, no queremos que nadie nos diga esto va a pasar y vas a aprender porque uno simplemente va a mirar al otro horrible y le va a decir, cállese, que yo sé qué es lo que estoy sufriendo. Pero cuando aprendemos a centrarnos, entendemos que sí es posible aprender de esas circunstancias. A veces, cuando estamos pasando por circunstancias muy buenas, estamos simplemente extasiados viviendo la felicidad, la prosperidad y los buenos momentos y decimos, qué maravilloso. Pero también las cosas buenas también tienen un aprendizaje. Aprender de lo bueno y aprender de lo malo nos ayuda a eliminar la influencia del ego sobre nuestra vida. Y otro recordatorio muy importante, cuando nos comparamos, estamos bajo la influencia del ego. Cuando me siento mejor o peor que el otro, es el ego el que está influenciando mi vida. Es una frase que leí en un librito hace años y siempre la tengo ahí en la cabeza. Cuando me comparo con otra persona, siempre, cuando nos comparamos con otras personas, siempre vamos a ser desdichados, porque siempre van a haber personas mejores o peores que nosotros. Entonces, no compararse, no sentirse mejor que los demás, porque cuando pasa eso es el ego el que está influenciándonos. Ahora nos vamos para el cuarto capítulo. El cuarto capítulo nos habla de la reducción del ego y de las heridas. Para reducir la influencia del ego en tu vida, lo primero que debes hacer es aceptarlo y no culparte por haberlo creado. Primero, aceptación y no culpabilizarse. A veces, cuando encontramos un defecto en nosotros, para sanar, después de que lo aceptamos, nos da miedo aceptarlo porque nos sentimos malos. Decimos, Dios mío, es que es verdad, soy un egoísta, soy un egocéntrico, qué mala persona soy. Lo segundo, después de aceptar que tienes que hacer, es no culparte. No te culpes porque culparte no te va a ayudar a crecer. Nos dice que después de aceptarlo y de no culparnos por haberlo creado, hay que hacer una lista con las distintas expresiones de tu ego. Cuando estés de verdad dispuesto a admitir que le cedes el control de tu vida, busca una persona que te conozca bien y que sea capaz de decirte la verdad. Enséñale la lista y pídele su opinión sobre los comportamientos y las actitudes que ha podido observar en los que tu ego está presente, mostrando que una de tus heridas está activa junto con la máscara correspondiente. Un ejercicio para reducir el ego, la influencia del ego en nuestras vidas, es primero aceptar, segundo no culpabilizarnos y tercero hacer una lista con las expresiones de tu ego. ¿Cuándo me siento mejor que los demás? ¿En qué momentos siento que tengo la razón? ¿En qué momento pienso que los demás son los que están equivocados y que yo estoy perfecto en mi punto de vista? Nos dice que nuestro Dios interior se sirve de los malestares físicos para mostrarte que las iniciativas de tu ego te hacen sufrir. De hecho, todo malestar físico nos da información sobre el grado de sufrimiento de nuestra alma, cada vez que nos sentimos amor por nosotros mismos. Cuanto más intenso es el dolor, más urgente es que nos hagamos conscientes de esa falta de amor en todos los aspectos de nuestra vida. Nos habla ahora sí de el orgullo y el ego. ¿Por qué es importante el ego y también por qué se convierte en ocasiones
en un enemigo. Permítanme por acá. Me perdí. Bueno, me perdí, ya me encontré. El orgullo y el ego. Tal vez te estés preguntando si esto quiere decir que no deberíamos nunca sentirnos orgullosos de nuestros éxitos o nuestros logros. No es esto lo que quiero decir. Es importante estar orgulloso de uno mismo. Esto nos ayuda a tener más autoestima y confianza. Pero se trata de un orgullo íntimo. No hay necesidad de pregonarlo a los cuatro vientos para después recoger los reconocimientos y los cumplidos de los demás. Cuando estamos orgullosos de haber superado una adversidad, alcanzado un objetivo o vencido un desafío, nos sentimos felices por haber sacado lo mejor de nosotros mismos y haber descubierto nuestro gran poder. Eso nos indica que hemos actuado con el corazón. No necesitamos contárselo a los demás. Ya se darán cuenta de ello ellos solos y seguramente nos felicitarán. Lo que haremos llegado a ese momento será dar las gracias sin más. Si sientes la necesidad de compartir con alguien una bonita victoria, asegúrate de que no es con la intención de que se te valore y se te felicite por lo que has hecho. Sí hay que felicitarnos, sí hay que reconocer cuando hacemos las cosas bien, pero cuando necesito la aprobación del otro, cuando voy y le cuento al otro lo que hice bien, para que me felicite, para que me vea, para que me tome como referencia, ahí es mi ego. No es que no nos vamos a sentir orgullosos de las cosas que hacemos. No es que nos vamos a colocar, digamos, en una posición de inferioridad y no vamos a reconocer cuando hacemos las cosas bien. No se trata de eso. Se trata de entender que cuando estoy pendiente de la aprobación de las otras personas, no estoy orgulloso de mí, sino que estoy dejando que mi ego hable por mí. Ahora nos vamos al cuarto capítulo. Ay, no es el quinto. Me ha rendido, ¿no? Quinto capítulo. Las heridas de rechazo y de injusticia. Ahora ya hablamos de cómo aprender a reducir el ego. Ahora vamos a aprender cómo reducir estas dos heridas, las heridas de rechazo y de injusticia. Hay cuatro heridas que van de la mano, la de rechazo y de injusticia, la de abandono y de traición. La de humillación no es tan común como pensamos. Estas son como las más comunes y van junticas y acá nos explica por qué van junticas. Capítulo 5, las heridas de rechazo y de injusticia. En este capítulo se han unido estas dos heridas por el vínculo que hay entre ellas. Ambas son activadas por el padre del mismo sexo que el niño o por una persona que haya ejercido el papel de ese padre. El niño que sufre de rechazo desde su nacimiento cree que si no hace ningún ruido será amado y valorado. Sin embargo, después de algunos años, se empieza a sentir más y más rechazado, porque incluso su familia se olvida de que él existe. Tal vez entonces decidirá rebelarse, lo que hará brotar la herida de injusticia. El niño rechazado, el niño que se siente tímido, el niño que siente que no merece el amor de sus padres, el niño que trata de no hacerse notar, de no hacer ruido, de no hacer travesuras, de ser un ejemplo de niño perfecto, de niño juicioso. Bueno, ese niño a medida que va creciendo, se va dando cuenta que entre más juicioso, entre comillas, es, que entre mejor se comporta, su familia menos lo nota. Se va volviendo invisible hasta para ellos y empiezan a excluirlo y olvidarse de su existencia. Pues a medida que este niño va creciendo, este niño empieza a rebelarse, empieza a hacerse notar y hace que brote en él la herida de injusticia. Entonces,
Ahora ya no solo sufre de rechazo, sino que sufre de injusticia. La autora nos dice que las personas que tienden a sufrir de rechazo también tienden a desarrollar la injusticia. Nos dice que esto pasa cuando la herida de injusticia se activa y se hace notar en el comportamiento de la persona, no significa que no esté también sufriendo de rechazo. La herida de injusticia nos ayuda a no sentir la herida de rechazo. Activamos una herida para no sentir la otra, la que más daño nos causa. Para no sentirnos rechazados, activamos la herida de injusticia. La herida de injusticia tiene la máscara del rígido y recordemos que el rígido es perfeccionista. El rígido tiene la apariencia de que no siente, de que no le afecta lo que hagan los demás. El rígido tiene la apariencia de ser perfecto, de hacer sus cosas bien, de que no necesita de nadie. Pero detrás del rígido, detrás de la máscara de injusticia, se esconde el rechazo. El rígido activó, perdón, la persona que ha sufrido de rechazo, activó la herida de injusticia para defenderse. Unió estas dos heridas para ocultar la herida de rechazo, que es la herida que la mayoría de las veces le causa más dolor y le hace sentir que no tiene derecho a existir. Nos dice que de hecho detrás de la herida de injusticia siempre con mayúscula está la herida de rechazo. Este es otro método que usa nuestro ego para negar que nos sentimos rechazados. Nuestro ego también hace el papel de protegernos. Nos dice que recordemos que en la descripción de estas dos heridas, el huidizo y el rígido son muy perfeccionistas, aunque sus motivos son distintos. Desde su infancia recibieron elogios o la atención del padre del mismo sexo solo cuando actuaban según las normas de éste. Por eso se exigen tanto a sí mismos. Llegan incluso a sobrepasar sus límites, ya que creen que nunca son lo suficientemente buenos. El huidizo quiere ser perfecto para sentirse amado, mientras que el rígido lo quiere hacer todo a la perfección para sentirse amado por él mismo. Ambos temen las críticas. Cuando una persona se siente rechazada, las críticas le hacen mucho más daño porque chocan profundamente con su derecho a ser. El huidizo está convencido de que cualquier crítica que va dirigida a él lo que hace es sinónimo de eres un inútil. Esta es la razón por la que a medida que se hace mayor y se ve más influido por esta herida, tiene cada vez más miedo a equivocarse. El huidizo, permítanme por acá, se toma cada crítica personal, siente que cada crítica va dirigida a lo que hace, siente que todo lo que hace cuando alguien le critica por algo que está haciendo, perdón, le está diciendo inútil. Entonces, si a una persona que tiene la máscara del huidizo, la máscara del rechazo, tú le criticas, tú de pronto le haces una observación sobre algo que está haciendo, la persona lo único que siente, lo único que procesa es soy un inútil y hago todo mal. Es una persona que no le gusta y que no es buena para recibir las críticas porque en realidad le hacen mucho daño. Estas dos heridas impiden aceptar la ayuda de los demás y sobre todo pedirla. El rígido la rehúsa por dos razones principales. En primer lugar, como no quiere estar en deuda, prefiere no recibir ayuda. En segundo lugar, está convencido de que la otra persona no hará las cosas bien y tendrá que volver a empezarlas. La reacción del huidizo es rechazar pensando que no quiere molestar y que puede apañárselas él solo. Cree que será inútil si acepta ayuda. Cuando alguien insiste y acaba por aceptar, será porque según él, si rechaza la ayuda, molestará aún más. No quiere molestar a los demás y se considera poco importante para recibir ayuda. Me acabo de dar cuenta que, que puse súper mal esa lámpara y me está dando en toda la cara. Como que no me deja leer bien. Esperen un momentico yo. Porfis. Esperen. Ay, ya, es que tuve que acomodar la lámpara porque me está como
como encocullando, como que no veo bien ya. Ya, vuelvo. Sigamos por acá. ¿Dónde nos quedamos? La herida de rechazo se sitúa en el dominio del ser. La persona se juzga a sí misma por ser de una determinada manera o tiene miedo de ser juzgada. Sin embargo, la herida de injusticia concierne al tener y al hacer. El individuo teme tener menos o más que los demás, teme hacerlo peor o mejor que los demás. El miedo a ser criticado o a verse sorprendido cometiendo un error es algo que tienen en común las dos heridas. Para satisfacer nuestras heridas queremos que todo sea justo y equitativo. Debemos hacer lo correcto para ser aceptables. Esto es un diálogo interno que es muy común en las personas que tienen estas dos heridas, la de rechazo y la de injusticia. Para satisfacer a nuestras heridas, queremos que todo sea justo y equitativo. Debemos hacer lo correcto para ser aceptables. Si no estuvieses influenciado por ninguna herida, tu reacción natural sería la siguiente: qué amable, ofrecerme su ayuda, acepto encantado. Porque recordemos que a estos dos no les gusta aceptar ayuda de parte de otra persona. Uno se siente en deuda, siente que tarde que temprano tiene que pagar la ayuda que recibió, y el otro siente que lo hacen por lástima. Nos dicen que no tendrías la sensación de estar en deuda con la otra persona. En una situación en la que rechazas la ayuda de alguien, comprueba si tu rechazo viene de una necesidad o si es por miedo a algo. Nuestro ego usa métodos tan sutiles para influenciarnos que debemos estar muy atentos para darnos cuenta de ello. Recuerda que cuando se activa una herida, ya no eres tú quien dirige tu vida, es solamente el pequeño yo del ego el que siente una emoción. En cuanto acusas a los demás o a ti mismo, te descentras. Has dejado que tu ego irrumpa, piense y actúe en tu lugar. La herida fundamental del ego es la de rechazo. Es la que le empuja a imponerse. Después, esta herida se ve acompañada y reforzada por las demás. Cuantas más heridas se activan a la vez, más sufrimos y más imprescindible se cree el ego para protegernos. El dolor asociado al rechazo empuja al odio hacia sí mismo o hacia el padre del mismo sexo. Los huidizos culpan al padre de no haber sido un modelo que hubiese podido ayudarles a existir, a vivir en sociedad. Te recuerdo que primero hay que sentir mucho amor para después odiar a alguien. Ese padre con el que experimentamos la herida del rechazo y la herida de la injusticia, ese padre de nuestro mismo sexo, ese padre al que tal vez aborrecemos porque no fue un ejemplo para nosotros, porque no nos dio el amor que quisimos recibir, ese padre que tal vez reprobamos, señalamos de injusto, señalamos de malvado, señalamos de no haber hecho las cosas bien, nos dice la autora que fue un padre en que en realidad nos hizo sufrir nuestra primera decepción, que le amábamos y le veíamos como un ejemplo, que cuando nos decepcionó se empezó a formar ese odio, entre comillas, y nos recuerda que para que pueda haber odio, tuvo que haber mucho amor primero. Entonces estas dos heridas se activan con ese padre del mismo sexo que no nos cuidó, no nos amó, no se comportó con nosotros de la manera que nosotros esperábamos que lo hiciera. Esperábamos su apoyo, esperábamos su compañía, esperábamos su comprensión, esperábamos su guía, pero no lo fue. Entonces, en nosotros se activaron estas dos heridas que nos acompañan y que en muchos casos nos cegan y nos limitan. Nos habla de la activación de las heridas. Las heridas pueden ser activadas de tres formas distintas. Esto es muy importante. La activación de las heridas. ¿Cómo es que se activan estas heridas?
Te rechazas a ti mismo con la misma fuerza con que rechazas a los demás y con que te sientes rechazado por los demás. Y esto sucede con todas las heridas. Ella lo explica con un triángulo donde dice, te rechazas, me rechazo a mí mismo, rechazo a los demás de la misma manera como me siento rechazado y esto se conecta. Entonces, las heridas se activan, recuerden, te rechazas a ti mismo con la misma fuerza con que rechazas a los demás y con que te sientes rechazado por los demás. Y esto sucede con todas las heridas, no solo con estas dos. Ejemplos, ella nos coloca algunos ejemplos para entender cómo funcionan estos conceptos en nosotros y cómo es que activamos las heridas mediante este rechazo. Me rechazo a mí mismo. Me anulo tanto que es difícil que los demás se puedan sentir rechazados por mí. Además, no me siento tan rechazado por ellos. Al contrario, creo que hacen todo lo que pueden por mostrarme su amor y soy yo quien tiene problemas para aceptarlo. Me rechazo a sí mismo y no me siento merecedor del amor de los demás. Segundo, los demás me rechazan. Siempre he experimentado mucho más rechazo por parte de los demás y todo empezó siendo yo muy joven a causa de mi madre que me hizo comprender que no me quería. Yo nunca he sido malo con ella. Hago todo por mostrar mi amor a quienes me rodean. Y tercero, rechazo a los demás. Es evidente que rechazo a la gente mucho más de lo que me rechazo a mí mismo. Los demás no actúan así conmigo. Parece que cuanto más buscan que me una a ellos, más antisocial soy. No lo puedo evitar. Si te sientes identificado con alguno de estos casos, es importante para ti aceptar que una herida se vive siempre de una de las tres formas, con la misma intensidad. Acá nos coloca unos ejemplos de estas heridas. Ay, ¿qué hice? Espérenme por acá, yo busco los ejemplos. Ejemplos de heridas de rechazo y de injusticia activadas, cuando esas heridas están activadas. Bueno, nos dice que veamos ahora algunos ejemplos de heridas de rechazo y de injusticia, incluidas las reacciones de la persona que lleva la máscara. Subrayo que estas dos heridas pueden activarlas cualquiera. Cuando se activa tu herida de rechazo, te consideras un inútil o piensas que no vales para nada. Un gran miedo te corroe. Cuando te culpas con ira o cuando acusas a una persona de tu mismo sexo, es tu herida de injusticia la que está activa. Más adelante te explicaré cómo vivir la situación de otra manera. Quiero dejar claro que cuando la herida de injusticia se activa, la máscara de rígido puede expresarse de dos maneras distintas, por medio de la resignación o de la rebeldía. Te resignas cuando tu cuerpo se vuelve rígido, tus ojos se vuelven fríos y se clavan en los demás con severidad. No dices nada, pero es fácil percibir la injusticia que sientes y la ira que reprimes. Todo ocurre en tu interior. Se puede considerar esta actitud como la transición entre la máscara del huidizo, que es la herida de rechazo, y la máscara del rígido, la herida de injusticia. Algunos siguen siendo rígidos, resignados toda su vida. Los rígidos rebeldes se defienden, gritan y expresan su ira abiertamente. Desafían al padre del mismo sexo, así como a cualquier persona que despierte el dolor vivido con ese padre. Cuando tenemos la máscara del rígido, cuando la activamos de una manera de rebeldía, se defiende, nos defendemos de ese padre del mismo sexo que ocasionó, que despertó esa herida en nosotros. Y con cualquier persona que nos recuerde el dolor que vivimos, con cualquier persona que active de nuevo esa máscara, ese dolor y que nos recuerde esa situación, la máscara y la rebeldía sale a relucir.
El primer ejemplo que nos coloca es, supongamos que formas parte de un grupo y que de repente alguien te pide tu opinión. Te sientes mal porque no estarás preparado y no te gusta ser el centro de atención. Piensas sobre todo lo que tienes que decir, piensas que no será interesante para los demás miembros del grupo o que incluso lo calificarán como equivocado. Contestas de forma imprecisa buscando desviar la atención hacia otra persona o encuentras una excusa para levantarte e ir por agua o al baño. En realidad no decides tú, es tu ego el que te dicta la siguiente reacción. No digas nada. Sabes que eres una nulidad y que lo que vas a decir no es interesante o incluso puede ser incorrecto. Así evitas sentir que no estás a la altura o hacer el ridículo. Si te callas, sufrirás menos. Ya sabes lo mucho que has sufrido siendo joven, cuando te ridiculizaban o ninguneaban. Dando por bueno estas palabras de tu ego, te pones tu máscara de huidizo y ejecutas los comportamientos reactivos correspondientes. Por otro lado, en esta situación, habrás podido sufrir la herida de rechazo mientras la observabas y te centrabas rápidamente, en vez de reaccionar con la máscara del huidizo. Si en cuanto hubieses oído la voz de canta, ella utiliza la palabra canta para hablar, para explicar, para citar al eco. Entonces, cuando escuchen en algún ejemplo que nombre la palabra canta, estoy hablando de eco. Es una forma que utiliza la autora para hablar de él acá, para citarlo. Si en cuanto hubieses oído la voz de Canta que intentaba hacerte creer que eres un inútil, activando así tu herida, hubieses respirado hondo una o dos veces y bebido un poco de agua, habrías dialogado así con él. Sé, Canta que quieres ayudarme y es verdad que puede ser que mi opinión no sea aceptada. Sé que deseas protegerme del sufrimiento al proponerme que me comporte de esta manera. Quiero que sepas que aspiro de verdad a ser capaz de amarme un día tanto como para encontrar mi justo lugar. También quiero experimentar sentirme bien conmigo mismo, incluso si los demás no están de acuerdo, o si tartamudeo o si me equivoco. Estos ejercicios que les estoy leyendo son indispensables para sanar estas dos heridas. Son charlas de visualización interna que se tienen con nuestro propio ego. Sobre todo, pretendo saber que incluso si no sé qué contestar, no significa que no valga para nada. Eso solo indica que estoy indeciso de momento. Al querer ayudarme de esta manera, siento que tu intención es buena, pero en realidad ya no me estás ayudando. Ahora me siento fuerte y capaz de asumir las consecuencias de permanecer en mi justo lugar. Gracias por querer ayudarme, pero ahora puedes descansar y dedicarte a observarme cuando me atreva a reclamar mi justo lugar. Es así como te vuelves a centrar y pasas a ser el observador de la activación de la herida de rechazo. De este modo, el dolor y el miedo asociados a la herida se atenúan y desaparecen. No caes en la trampa de la máscara y sus comportamientos de huida. Así es más fácil para ti ponerte en tu lugar en cualquier momento. ¿Has pensado alguna vez que en este tipo de situaciones puede ser que haya personas que se sientan rechazadas al creer que no son lo suficientemente importantes como para que tú te dignes a contestar o a tomar parte en la conversación? Pueden reaccionar retirándote la palabra y no volviendo a mirarte a los ojos. Así te sentirás rechazado de nuevo por ellas. Aquí tienes un buen ejemplo del triángulo de la vida. Dentro de una misma situación, te has rechazado a los demás y te has sentido rechazado por los demás. Canta, ego, aprovechará la situación para añadir, cuando tú te encuentres diciéndole a tu ego, bueno, es que yo sé que me quieres ayudar diciéndome que me esconda, que voy a hacer el ridículo, pero entiende que yo tengo que superar eso, tengo que pasar por ese momento, el ego te va a responder cosas como esta que nos dice acá la autora. ¿Ves cómo tenía razón al decirte que te callaras? Actúan como si tú no estuvieses presente.
Se dicen a sí mismo que eres demasiado inútil para tomar parte en la conversación. Es mejor que no llames la atención. Eso será mejor para ti. Incluso podrías encontrar una excusa para marcharte. No supondrá una gran diferencia en sus vidas. Solo depende de ti seguir creyendo este tipo de discurso o hablar con Canta, tu ego, de la forma que te he indicado y te he mostrado. Cuando suponemos que los otros hablan de nosotros mal, cuando suponemos que los otros nos juzgan, nos señalan, nos ningunean y nos hacen de aparte, perdón, es nuestro ego el que se está manifestando. Nos dicen que veamos ahora, ya vimos un ejemplo de rechazo, ahora veamos un ejemplo de la herida de injusticia. Supongamos que eres mujer, que tu madre vive sola, que se divorció hace muchos años y que aún no lo ha aceptado. Se hace la víctima para llamar tu atención, poniéndose enferma o creando problemas a su alrededor de forma constante. Se queja por todo, de sus problemas físicos, del clima, de la vecina, de su ex, que éste la engañó, de su escasez de dinero, de sus hijos, que no van a verla, etcétera, etcétera, etcétera. Eres la única hija y tus dos hermanos siempre tienen alguna excusa para no visitarla. Te da pena y para ser una buena hija te esfuerzas por llamarla a menudo y por ir a verla, al menos una vez por semana. Cuando empieza a quejarse, no puedes evitar querer ayudarla, dándole las soluciones en bandeja de plata. Pero ella no te escucha y tú reaccionas impacientándote. Crees que es muy injusta por no ver los esfuerzos que haces por ella. Llegas a ser brusca con ella y al final encuentras una excusa para marcharte de allí lo antes posible. Las visitas se convierten en una obligación y abandonas su casa entre un mar de emociones. Cuando tienes este tipo de comportamientos, es Canta, tu ego, quien los controla. Si no quisieses ir a ver más a tu madre y tuvieses miedo de ser injusta con ella, Canta, tu ego, te dirá lo siguiente. Tienes que ir a ver a tu madre. Eres su única hija. Eres mala cada vez que pierdes la paciencia con ella. A ti no te gustaría que te trataran así. Eres insensible cuando no sientes compasión por su sufrimiento. Si juzgaras a tu madre de ser injusta contigo, el discurso de Canta, tu ego sería así. ¿Qué injusta es? No se da cuenta del tiempo que inviertes en llamarla y yendo a verla. Además, ni siquiera te pregunta cómo estás, solo habla de ella. Se vuelve cada vez más egoísta con el paso de los años. No escucha lo que le dices. Lo único que hace es interrumpirte. Si al menos escuchara alguno de tus consejos, su vida sería más agradable. ¿Eres capaz de apreciar hasta qué punto tu madre puede sufrir también con tu actitud injusta hacia ella en esa situación? Sufriría con tu actitud injusta hacia ella con la misma intensidad con que tú sufrirías con la actitud injusta de ella y con la misma intensidad con que tú serías injusta contigo misma al creer que estás obligada a hacer feliz a tu madre. Al estar activa la herida de rechazo, a la vez que la de injusticia, en esta situación, Canta puede manifestarse de la siguiente manera, después de una llamada de teléfono o de una visita. Eres un desastre como hija, no eres ni capaz de ser amable. ¿Por qué no puedes callarte y dejarla que se queje? ¿Sabes que si no vas a verla más o dejas de cuidar de ella, te arrepentirás toda tu vida? Ya no te amará y no va a volver a querer verte. Recuerda cuánto sufriste aquella vez, recuerda, perdón, cuando sufriste aquella vez que estuvo de morros 3 meses y no te dirigía la palabra. Estoy segura de que tu madre también se sentiría rechazada por tus comportamientos, sobre todo cuando encontraste alguna excusa para marcharte rápidamente. Por tu parte, tú te sentirás rechazada cuando ella no se interesase por lo que te sucede al estar muy ocupada quejándose de sus problemas. Estos ejemplos ilustran la importancia de dialogar con Canta, nuestro ego. Al hacerte más consciente, reconocerás rápidamente sus palabras y te darás cuenta de que lo que oyes es su vocecita. Creías que tu forma de actuar era tuya, que venía de tu ser, pero esto no es cierto. Para que haya algún cambio, podrías hablarle de esta manera. Otra vez tú, Canta, ego.
No me dejas sola ni un momento. Sé que tienes buenas intenciones hablando de esta manera e intentando hacerme creer lo que tú crees. Sé que estás convencido de estar ayudándome, pero no me ayudas tanto como crees. Te recuerdo que puedo autorizarme a ser impaciente de vez en cuando y a no querer siempre ir a ver a mi madre. Sé que tienes miedo de que yo sufra, pero ahora puedo hacerme responsable de mi vida y aprender a asumir las consecuencias si, por ejemplo, mi madre no quisiera volver a verme. No aguanto más esta situación por miedo a perder el control y a sentirme mal después. ¿Por qué no descansas? Así podrías ver que ahora puedo dirigir mi vida y asumir las consecuencias. Poco a poco, a fuerza de vivir la experiencia, de vernos influidos por el ego y de lograr centrarnos enseguida, nos es cada vez más fácil seguir a nuestro corazón. Aprendemos a vivir las situaciones observándolas. Tras unos instantes de reacción por un sufrimiento causado por una herida, podemos inspirar profundamente y decirnos, me doy cuenta de que esta situación o esta persona viene a activar mi herida de rechazo o de injusticia. Me permito ser un ser humano y tener aún heridas que sanar. De momento me siento rechazado o tratado injustamente. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos. Gracias a esta nueva forma de gestionar tus heridas, observas lo que vives y compruebas que no es ni bueno ni es malo, es sencillamente humano. En vez de juzgarte, de criticarte y de juzgar a los demás, te permites tener heridas como todos los seres humanos. Muchas personas dicen muchísimo es que las personas que tienen heridas es porque no han hecho las paces consigo mismas, es que las personas que tienen heridas son personas débiles de mente, es que las personas que se identifican con esos temas es porque no se han acercado a X o a Y doctrina. Entonces hay una cosa que hay que entender. Todos podemos tener heridas y no tiene absolutamente nada de malo aceptar estas heridas, gestionar estas heridas. No tiene nada de malo sentirnos rechazados, no tiene nada de malo sentir que los demás son injustos con nosotros, no tiene nada de malo identificar cuándo situaciones o personas activan nuestras heridas. Antes es algo muy bueno porque es un reencuentro con una parte de nosotros que tal vez abandonamos y rechazamos, y que cuando nos permitimos decir y aceptar, sí, tengo una herida de injusticia que me hace ser perfeccionista, que me hace colocarme en segundo lugar, que me hace querer que todo sea equitativo para los demás, gracias a que mi padre o a mi madre no me dio el amor, no me dio la atención, me rechazó, no me respetó y solo me trataba bien cuando yo hacía lo que él o ella quería. Eso no nos convierte en una mala persona, nos ayuda primero a entendernos. Nos ayuda a entendernos, nos ayuda a comprendernos y nos ayuda a recordar que no somos malas personas. A veces pensamos, y es algo muy triste, yo lo encuentro muy triste, porque entender la importancia de la salud mental es algo muy necesario. A veces decimos, pensamos que todo el que se ríe es porque está bien, no tiene nada que solucionar y que el valiente que se atreve a decir, sí, tengo algo dentro de mí que me duele, algo dentro de mí que me deprime, algo dentro de mí que no me deja ser feliz, eso no tiene nada de malo. Entonces, parte de entender la importancia de la salud mental es reconocer que muchos tenemos heridas por sanar y que eso no tiene nada de malo y que no nos vamos a condenar y es que no vamos a ser rechazados por Dios por asumir y decir, tengo cosas que me duele y que estos comportamientos que tengo no están bien, tengo que mirarlos porque no merezco sentirme ninguneado, no merezco sentirme pequeño, sentirme el enano, sentirme el microbio de todas partes, porque es que mis opiniones son importantes y las debo de defender. Es que no tengo por qué dejarme tratar mal de los demás, es que no tengo por qué soportar. Muchas veces las personas justifican sus actos y su vida diciendo, es que no, es que mi papá, mi mamá tuvieron una niñez difícil y por eso se comportan así y yo pues ya, ¿qué más voy a hacer? Sanar. ¿Qué más vas a hacer? Reconocer, aceptar y sanar. ¿Por qué? ¿Por quién? Por ti. Nos dice como último ejercicio para sanar estas dos heridas,
que es importante anotar durante algunos días todas las veces que tus heridas de rechazo e injusticia se activan y te obligan a ponerte la máscara del huidizo o del rígido. Esto te ayudará a ser más consciente de lo que dice tu ego. Toma nota también de todo lo que vayas contestando. Llevar un diario donde podamos anotar cada vez que identifiquemos que una de nuestras heridas se está activando. Con la práctica diaria desarrollarás el reflejo de dialogar con tu ego. Sobre todo, tómate tu tiempo para poder distinguir la manera en la que te sientes antes y después de charlar con tu ego y de haberte dado cuenta y de haberle dado las gracias. Podrás realmente sentir la felicidad de haber sido capaz de volver a centrarte. Ahora nos vamos para el capítulo 6. Vamos a hablar de las heridas de abandono y de traición. Estas dos también están junticas. Estas dos heridas están íntimamente relacionadas. Ambas son activadas a muy temprana edad por el padre del sexo opuesto o por todas aquellas personas que hayan jugado ese papel. Ay, aquí que se abrió. Cierre. La herida del abandono se activa entre el primer y el tercer año de edad y la de traición entre los 2 y los 4 años. La herida de abandono es una de las que más dolor y sufrimiento causa, porque la vivimos de forma pasiva, en nuestro interior. Su característica principal es la profunda tristeza que vive la persona en lo más hondo de su ser. Cuando te das cuenta que esta herida está activa en ti, es momento de aprender a gestionarla, aceptándola y actuando para que sea cada vez más pequeña. No es necesario que te resignes y creas que debes vivir así el resto de tu vida. A veces pasa lo que les decía hace un momento, que nos habla la autora de que la herida de abandono es una de las más fuertes, de las más feroces, de las que más daño nos hace, porque es una que está en nuestro interior. La vivimos de forma pasiva, con una tristeza continua, con un miedo a que nos abandonen, con un miedo a que las personas que amamos vean los defectos en nosotros y se vayan. Entonces nos resignamos. Decimos, es que yo me mantengo triste, es que todo el mundo se aburre de mí, es que yo no siento motivación para hacer nada y eso no es justo ni para ti ni para tu alma, como lo dice la autora. Nos dice que la mayor dificultad para las personas que sufren de abandono es que sus egos les hacen creer que nunca reciben suficiente atención y afecto. No les importa los medios que utilicen para recibirlos. Están convencidas de que podrían y deberían recibir más. Se aman tan poco a sí mismas que no dejan de buscar pruebas de amor de los demás. Cuando hablábamos, qué pena, cuando hablábamos de la herida de abandono, nos dice que con la herida de abandono la persona se vuelve dependiente de la atención y las muestras de afecto de los demás. Las personas se autosabotean porque necesitan la atención de los demás, necesitan que las personas se enfoquen en ellos. Y cuando personas de su círculo cercano están viviendo su vida, están haciendo sus cosas, se sienten traicionados y hacen lo que sea para volver a llamar la atención de ellos, porque esa es su forma inconsciente o a veces consciente de alimentar su herida. Sienten que cuando los demás no están cerca de ellos, cuando los demás no están cargando con el peso, perdón, de su existencia, es porque no le aman. Sienten que los demás son responsables por su felicidad. Entonces, cuando una persona, pena con ustedes, que me ahogue un poquito con el agua. Cuando una persona carga la máscara de abandono, vive por la vida repartiendo culpas a los demás, culpa a los demás de su falta de felicidad, culpa a los demás de su falta de superación, pero no lo hace de una manera por causar mal ni nada. Es su máscara manifestándose, es su máscara diciéndole que esa es su manera de recibir amor, que cuando los demás se preocupan y se encargan de resolverle la vida, es cuando le aman. Y son personas que pueden tener la edad que tengan, pero van a seguir
saboteándose, van a seguir tirando y dejando de lado sus proyectos simplemente porque necesitan la atención del otro. Y si pierden esa atención, van a enfermarse, van a hacer cualquier cosa, van a manipular con tal de no perder esa atención que reciben. Nos dice que la herida de traición se activa cuando se siente que no se recibe la suficiente atención del padre del sexo opuesto. Esta lleva a desarrollar muchos métodos para controlar a los demás, llevando puesta la máscara del controlador por miedo a ser abandonado. Este miedo es inconsciente y por eso el individuo controlador cree ser muy independiente y nunca confesará sufrir por ello. Su conducta de controlador le ayuda a no sentir el dolor de su herida de abandono. Utilizamos una máscara para esconder la otra. Cuando estas dos heridas están juntas, la herida de abandono y la herida de traición, la persona que las tiene utiliza la máscara de traición para ocultar la herida de abandono. La persona que tiene la máscara del controlador se siente muy independiente, siente que no necesita nada de los demás, siente que el amor de los demás no le importa, que para qué los necesita, pero en realidad detrás de esa máscara, detrás de esa fortaleza que aparenta el controlador, está la herida de abandono. Necesita la aprobación, necesita el amor y no sabe que de esa manera multiplica su sufrimiento. No solo tiene miedo a ser abandonado, también ha desarrollado el miedo a ser traicionado. Cada vez que acusamos a una persona del sexo opuesto, es la herida de traición la que se ha activado bajo la influencia de la herida de abandono. Nos juzgamos y lloramos por nuestra mala suerte, y todo eso lo vivimos en nuestro interior. Justificamos a los demás y buscamos métodos para atraer la atención que deseamos. Esto explica que muchas personas aguanten en relaciones violentas. Quienes no son conscientes de su herida de abandono no pueden comprender cómo alguien aguanta ese tipo de situaciones. No hay que comprenderlo. Eso no arregla la situación. Es mejor sentir compasión por aquellas personas que sufren. Eso te ayudará a sanar tu propia herida de abandono. Incluso si aún no puedes admitir tenerla. Pasa que cuando tenemos estas dos heridas, pero no las hemos reconocido, el controlador es muy buen crítico. El controlador es un excelente crítico para decirle a los demás cómo vivir su propia vida. Entonces, el controlador que no es consciente de que también carga con la herida de abandono, dice, ve una relación violenta, ve una relación donde hay dependencia y dice, yo no entiendo cómo la gente aguanta eso. Es que cómo es tan tonta, cómo es tan tonto de aguantarse eso, pero no entiende que dentro de sí también tiene activada esa herida del abandono, esa herida del dependiente. Entonces, lo primero que nos dice la autora es que nosotros no tenemos que comprenderlo. No podemos ir por ahí, por la vida, entendiendo las actitudes de los demás. No podemos ir por la vida llevando la toga del juez, que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo haría perfecto. Lo que nos dice la autora es que podemos, lo primero que tenemos que hacer es comprender. Eso no va a arreglar la situación, pero es mejor sentir compasión por esas personas que sufren en relaciones así y eso a la vez nos ayuda a identificar y a sanar nuestra propia herida. Nos lleva a preguntarnos, identificar, bueno, ¿por qué mi ego me está diciendo que yo no aguantaría eso? Pues a mí qué me importa si yo no lo estoy viviendo. Ahí nos ayuda a darnos cuenta que tal vez la que está diciendo que nosotros no haríamos eso, que nosotros no aguantaríamos eso, es nuestro propio ego disfrazado, escondido detrás de una herida de abandono, una herida de dependencia, una herida que dentro de nosotros no reconocemos, pero que también necesita el amor de los demás, también necesita la atención de los demás y por eso quiere controlar, por eso quiere estar manejando los hilos de todas las personas que están a su alrededor, porque la herida de abandono está diciendo en cualquier momento me van a dejar. Entonces, si yo los controlo, no se van a poder ir, no se van a dar cuenta que no hay nada malo en mí. Por eso es que estas dos heridas muchas veces se manifiestan juntas.
Para sanar estas heridas es muy importante expresar claramente nuestras necesidades en vez de esperar a que los demás las adivinen. Pero la mayoría no sabe cómo hacerlo. El dependiente y el controlador son generalmente muy conscientes de sus necesidades y están convencidos de expresarlas muy bien, pero no es así. El dependiente hace sus peticiones quejándose y espera que la otra persona adivine qué es lo que quiere. El controlador hace sus peticiones dando órdenes, espera que la otra persona entienda lo que quiere y que le obedezca para demostrarle su amor. Los rígidos y los controladores tienen serias dificultades para comprender lo que es ser auténtico. La autora define ser auténtico como pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Esto nos obliga a expresar todo lo que pensamos. Para ser auténticos con nosotros mismos y con los demás, también debemos proceder según nuestras palabras y nuestras acciones. Acá nos dice que las personas que tienen estas dos heridas activadas piensan que se comunican muy bien, piensan que los demás ya saben lo que quieren. Entonces, por ejemplo, el dependiente se queja. Él no te dice, mira, es que me incomoda esto, es que necesito esto, es que me gustaría que cambiaras esto. No, el dependiente se queja, empieza a quejarse, empieza a decir todo lo que no le gusta, pero no es capaz de decir directamente qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Y el controlador da órdenes. No dice, mira, es que yo siento que podemos mejorar esto, sino que usted se debe comportar así, 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 debe hacer esto y debe hacer esto. Entonces, en realidad piensan que son muy claros, pero no se dan cuenta que en realidad son sus heridas las que están hablando. Entonces, la autora nos invita a ser auténticos. ¿Cómo así que ser auténticos? Ella lo define como pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Ser coherentes con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y que lo que decimos sea lo que hagamos. No pensar, no que nuestros pensamientos vayan por allá, nuestros actos por allá, nuestras palabras por allá y todo eso es una melcocha donde nada se arregla y el único que sufre es uno. Nos dice que ser auténticos en una situación de enfado es ser capaces de expresar lo que pensamos y sentimos mientras estamos atentos a los sentimientos del otro. Es responsabilizarnos de nuestros miedos y de nuestros deseos. Es querer expresarnos sobre todo con el objetivo de encontrar una solución que convenga a ambas partes. Ser auténticos es saber expresar lo que pensamos y sentimos en los momentos donde estamos enfadados. ¿Por qué en los momentos donde estamos enfadados? Porque la autora dice que en los momentos donde estamos enfadados, en los momentos donde estamos tristes, es en los momentos donde surgen las heridas, es en los momentos donde la herida se manifiesta, donde la herida hace su aparición estelar y dice, aquí estoy. Entonces, si tengo la herida del dependiente, me voy a volver nada, voy a llorar y me voy a arrastrar para que no me abandonen. Y si a eso le sumo que tengo la herida del controlador, la que salga primero, como siempre va a salir primero la del controlador, porque la del controlador va a esconder el abandono, el miedo al abandono. El controlador va a ofender, va a dar órdenes, va a gritar, va a hacer sentir mal al otro. ¿Por qué? Porque está escondiendo su herida de abandono, está protegiendo su miedo a ser abandonado. Entonces, por eso es importante en una situación de enfado estar atento a lo que decimos, a lo que expresamos, cómo podemos herir al otro con nuestros actos y con nuestras palabras. Y al ser auténticos quiere decir ser coherente con lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Por qué? Porque así no dejamos que sea nuestra herida la que hable, que sea nuestra herida de abandono, que sea nuestra herida de traición, la que ofenda a otra persona, la que haga sentir mal a una persona que tal vez nos importa, pero es que la herida del controlador está diciendo, yo no me voy a dejar tratar mal, yo no voy a dejar que el otro sepa que me duele lo que está haciendo, entonces lo que voy a hacer es que voy a activar esta herida, voy a activar mi herida de, de controlador, mi herida de traición y me voy a defender porque pues yo no voy a dejar que me traten así. Nos dice
Por acá había un ejemplo, ya se los voy a compartir, que son unos ejemplos para entender estas dos heridas, cómo se activan. Es que yo escribo mis cosas y ni yo misma me entiendo. Ejemplos de heridas de abandono y de traición activadas. Los ejemplos siguientes permitirán comprender la diferencia entre los comportamientos bajo la influencia del ego, es decir, cuando una persona lleva puesta una máscara, y los comportamientos cuando esta misma persona está centrada, cuando deja las riendas a su corazón. Explicaré cómo en una misma situación es posible sentir una herida sin dejar que la máscara se instale, lo cual aporta a la herida un bálsamo curativo. Permítanme, yo corro esto por acá. Te recuerdo una vez más que cuando expliqué cómo hablarle al ego, usaré las palabras, los nombres de Kanta y Moshet, los cuales debes sustituir por el nombre que hayas elegido para tu propio ego. La autora le colocó un nombre a su ego, entonces ella le dice Kanta o le dice Moshet para referirse a él. Acá. Un ejemplo de traición entre un padre y su hija, a la que llamaré Lucy. Después de muchos años ahorrando para pagar los estudios universitarios a su hija, el padre se entera de que ésta se enamoró de un africano. Cuando les presenta a su nuevo novio a sus padres, el padre se pone furioso. No puede aceptar que su hija salga con un hombre que, según su criterio, no tiene ningún futuro en Francia. A pesar de sus intentos, la hija sigue viéndose con su novio a escondidas. Un día, Lucy anuncia que quiere casarse e irse a vivir a África. El padre, loco de rabia, la amenaza. Si te casas con él, puedes estar segura de que ni tu madre ni yo asistiremos a la boda. Ya no serás mi hija y no querré verte más. Lucy se casó y se marchó a África. La conocí en un taller en una isla, cuando ya llevaba 25 años lejos de Francia. No había vuelto a ver a sus padres y sus 3 hijos no conocían a sus abuelos. Lucy sufría mucho, pero quería mantener el pulso con su padre, que tampoco cedía un palmo. En este ejemplo podemos observar fácilmente sus heridas de traición y sus potentes máscaras de controlador. Durante su participación en el taller, Lucy no podía concebir que su padre pudiese sentirse traicionado. Sin embargo, cada vez que una relación de amor se rompe por culpa de la ira, es indicio de que hay una herida de traición importante. Solo el controlador tiene la fuerza de mantener un pulso durante mucho tiempo, querer ganar cueste lo que cueste y esperar que el otro se doblegue y dé el primer paso para pedir disculpas. Le pregunté a Lucy, ¿cómo crees que se sintió tu padre cuando su hija adorada, por quien hizo tantos sacrificios para pagarle una buena carrera, decidió ignorar sus estudios para seguir a su marido? ¿Cómo se sintió cuando su hija adorada, a la que pensaba ver casada con alguien con carrera, se burló de lo que él quería y eligió hacer todo lo contrario? ¿Puedes imaginar hasta qué punto se sintió traicionado y no amado por ti? Recuerda que el controlador se siente amado solo cuando los demás hacen lo que él espera. No sabe diferenciar entre complacer y amar. Empezó a llorar a lágrima viva. Pudo sentir realmente que su padre sufría tanto como ella desde hacía 25 años. Incluso recordó de repente que su padre era un racista declarado. No se había dado cuenta de que inconscientemente, para desafiarlo y comprobar su grado de amor, se había enamorado de este hombre. Esto es lo que debería decirle Lucy a Kanta, su ego, cuando intenta convencerla de no dar el primer paso, puesto que la culpa de su distanciamiento es de su padre. ¿Sabes, Kanta, ego? Hace 25 años que te oigo repetirme lo mismo y he estado de acuerdo contigo durante todo este tiempo. Sé que tu intención es buena. Estás convencido de que estaré protegida del sufrimiento si no vuelvo a ver a mi padre.
tienes razón, puede ser que volver a contactar con él no ocurra como yo espero, pero sé que no puedo seguir así porque también sufro, aunque de manera distinta. Me doy cuenta ahora de que mi padre y yo tenemos ambos la herida de traición y quiero hacer las paces con él. Estoy lista para asumir todas las consecuencias. No te preocupes por mí. Solo te pido que me observes y me dejes vivir esta nueva experiencia. Esta vez me toca a mí. Ya has hecho bastante durante todo este tiempo y ahora te doy las gracias. Lucy me habló también de las heridas de rechazo y de injusticia que compartía con su madre. Las dos, las dos hablaban por teléfono de vez en cuando, a escondidas. A Lucy le habría gustado que su madre hubiese sido más fuerte y que hubiese puesto firme, confesándole a su marido su deseo de conocer a sus nietos. Fue capaz, durante nuestra conversación, de sentir el dolor de su madre por tener miedo a enfrentarse a su marido. Ella misma reconoció que sentía miedo de la ira de su padre y que es la razón por la que habría querido que su madre hubiese intervenido. Como era incapaz de hacerlo, Lucy se sintió rechazada por ella y me dijo, no son gran cosa si ni siquiera mi propia madre es capaz de ponerse de mi lado. Yo nunca les haría eso a mis hijos. Bonitas palabras de su ego. Esto es lo que debería decirle Lucy a Canta, su ego, cuando intenta convencerla de su poca valía y evitar que haga las paces culpando a su madre. Comprendo muy bien lo que dices, ego, y sé que quieres protegerme. Es verdad que me habría gustado que mi madre se hubiese puesto de mi lado y se hubiese enfrentado a mi padre. Ahora sé que es incapaz, al igual que lo he sido yo durante 25 años. Quiero poder aceptar ese miedo en mí y después aceptar el de ella también. Sé que no estás de acuerdo con lo que digo, pero te aseguro que me siento lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a mis padres en adelante. Sé que tu intención ha sido siempre ayudarme. Ahora esto ya no me sirve y quiero experimentar algo distinto. Agradezco tu ayuda. Ya no necesitas preocuparte por esta situación. Cuando terminamos el taller, Lucy estaba decidida a hablar con sus padres, sobre todo con él. Quería decirles que iría a verlos, que ya no podía mantener esa situación. Volví a verla algunos años después durante una de mis visitas a Francia. Estaba feliz por haber hecho las paces con sus padres, que lo deseaban tanto como ella, pero eran incapaces de dar el primer paso. Lucy no los culpaba, ni tampoco se culpaba a sí misma. Sentía mucha compasión en su corazón y gracias a eso el reencuentro fue muy bien. Es una pena sufrir tanto durante tanto tiempo. A menudo esperamos hasta alcanzar el límite de nuestro sufrimiento antes de cambiar nuestra actitud y seguir a nuestro corazón. No olvides que la primera persona que decide pasar a la acción y hacer las paces es siempre la más inteligente. La inteligencia consiste en saber que nuestra felicidad va antes que cualquier miedo. Ahora nos va a explicar en otro ejemplo cómo se activa la herida de traición y abandono en una relación amorosa. ¿Cómo es que se ve esa herida esas dos heridas en una relación amorosa? El próximo ejemplo explica la traición y el abandono en una relación amorosa. Una mujer, a la que llamaré Emily, ha tenido varias relaciones amorosas, dos de las cuales acabaron en matrimonio. Cada una de las veces que se ha separado, le ha preguntado a quien ha querido escucharla: ¿por qué tengo el don de atraer a hombres que me dejan en cuanto descubren que tengo un carácter más fuerte que el suyo? Podemos identificar fácilmente su ego, que quiere hacerle creer que no es culpa suya, que esos hombres eran el problema porque ellos eran demasiado débiles. Sufre un abandono tras otro y por culpa de su máscara de controladora acusa a los hombres. El que más disfruta en esta situación es su ego, que se siente importante y fuerte. Le susurra a Emily este tipo de cosas. Es una prueba más de que tú eres fuerte. Estos pobres hombres no te llegan ni a la suela del zapato. ¿Cuándo van a despertar? ¿Hay algún hombre que esté a tu altura?
Mientras Emily no quiera asumir su responsabilidad y admitir que la conducta de sus exparejas son un reflejo suyo, no podrá haber cambios en sus relaciones. Para conseguirlo, tendrá que cambiar de actitud. Un método fantástico para descubrir lo que no acepta de sí misma es observar las maneras de ser de los hombres de su vida, usando la técnica del espejo. A partir de su discurso, está claro que no acepta las debilidades de esos hombres. Cuando se autorice a sí misma a ser vulnerable, sin juzgarse ni criticarse, podrá sentir compasión por alguna de sus antiguas parejas. En ese momento se dará cuenta de que realmente acepta su propia vulnerabilidad. De hecho, es por medio de la aceptación como podemos llegar a transformarnos y sobre todo convertir una situación difícil en otra mucho más agradable. Como puedes imaginar, con cada relación que termina en abandono, Canta, su ego, le dice a Emily: ¿ves lo que te está pasando? Otra relación que termina igual. Esto te ocurre por no escucharme y volver a comprometerte. Es que después de todas estas experiencias, ¿aún no has aprendido que no puedes confiar en los hombres? Se creen tan superiores que no son incapaces de vivir con una mujer tan fuerte como tú. ¿Por qué no decides de una vez por todas que estás mejor sola y que no necesitas hombres en tu vida? ¿Cuántas veces en alguna relación de pareja que ha terminado mal hemos encontrado a nuestro ego diciéndonos eso? El problema es de los demás. El problema son los otros que no se dan cuenta que tú eres maravillosa, que tú eres maravilloso, tú no tienes nada que cambiar, que cambien los demás, que los demás entiendan, es que los demás son los ignorantes, el problema no eres tú. Y cuando pasa eso, el que está hablando es tu ego, el que está culpando, el que te está sacando del problema y te está diciendo: no hay nada que cambiar, que cambien los demás, ellos no te merecen, es tu ego el que te está diciendo eso. También nos dice que el ego no puede saber que las verdaderas necesidades de Emily son aprender a amarse y a aceptarse gracias a una relación amorosa. Su ego no puede conocer el plan de vida de Emily, porque lo único que conoce es aquello que está grabado en su memoria, o sea, en la de ella. El ego no sabe vivir el momento presente, solo conoce el pasado, repite la misma película una y otra vez. Esto es lo que Emily debe decirle a su ego cada vez que éste empieza su discurso. Te comprendo, por creer que todos los hombres son iguales a partir de mis relaciones. Sé que intentas convencerme de que no me vuelva a comprometer con nuevas relaciones, porque quieres protegerme del sufrimiento que se siente al ser abandonada. Es verdad que esto me hace sufrir cada vez más, me doy cuenta. Sin embargo, de que no puedo enfrentarme a la idea de quedarme sola para siempre. Quiero vivir otra clase de experiencia, la de cambiar de actitud interior. Para lograrlo, tendré que ir por un camino distinto al que tú crees que es el mejor para mí. He aprendido que el dolor en mis relaciones se repite porque no acepto ser vulnerable. No lo he aprendido antes porque he hecho todo por demostrarle al mundo lo fuerte que soy. Hoy me doy cuenta de que soy fuerte y vulnerable y de que tengo derecho a hacer ambas cosas. Esto me ayudará a aceptar no solo la fuerza de los hombres que voy a conocer, sino también sus debilidades. Sé que no estás de acuerdo con mi decisión, pero te pido que me dejes vivir esta experiencia, porque soy lo bastante fuerte para asumir todas las consecuencias. Te doy las gracias por todo lo que has hecho hasta ahora. Sé que tu intención siempre ha sido sincera. Solo descansa y observa. Poco a poco, a fuerza de vivir la experiencia, de vernos influenciados por nuestro ego y de volver a conseguir centrarnos, nos es más fácil seguir a nuestro corazón. Aprendemos a vivir situaciones como las descritas observándolas. Cuando observo las situaciones, aprendo que es momento de cambiar, que es momento de observar qué es lo que me está pasando, qué es lo que tengo que corregir en mí, que no me deja tener la vida que deseo, que no me deja estar en paz.
Después de unos instantes de reacción al sufrimiento causado por la herida, inspiramos profundamente y decimos, me doy cuenta de que esta situación o esta persona acaba de activar mi herida de abandono o de traición. Me doy permiso para ser humano y para tener aún muchas más heridas que sanar. De momento me siento abandonado o traicionado. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos. Gracias a esta forma de gestionar las heridas, observas lo que vives y compruebas que no es ni bueno ni malo. Es sencillamente humano. En lugar de juzgarte, criticarte y juzgar a los demás, te das permiso para seguir teniendo heridas como todos los seres humanos. Así te será cada vez más fácil dialogar con tu ego y compartir con los demás lo que experimentas. No tiene nada de malo tener cosas por sanar, no tiene nada de malo entender que todos tenemos heridas. No tiene nada de malo observar nuestros momentos de fragilidad, las personas, las situaciones que activan nuestras heridas. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos que tenemos cosas por sanar, es cuando empieza el proceso, cuando aceptamos que hay cosas que arreglar en nosotros, que no todo está perfecto. Allí empieza el proceso. Tal vez no nos guste porque escarbar, remover la tierra, remover lo que hemos guardado, tal vez no nos guste. Permítanme por acá. Conecto un cable. Pero es importante hacerlo. Entonces, no te conviertes en una mala persona ni en una persona débil por entender que hay cosas que mejorar. Y recuerden que para saber qué activa sus heridas, es importante observar. Observar, estar atento a cuándo me siento rechazado, cuándo me siento abandonado, qué situaciones hacen que me sienta humillado, qué situaciones hacen que sienta que son injustos conmigo, porque allí es momento de mirar las heridas. Ahí son las heridas las que me están diciendo, mira, hay algo que tienes que observar, hay algo que tienes que cambiar, hay algo que no está bien, hay algo que te está haciendo daño y que es importante que lo observes, porque si no lo observes, pues si no lo observas, perdón, vas a seguir con eso. Vas a seguir con eso, vas a seguir preguntándote por qué las cosas no funcionan, vas a seguir culpando a los demás y culpar a los demás nunca, con mayúscula, te va a ayudar a sanar. Ahora nos vamos para el capítulo 7 que nos habla de la herida de humillación. La herida de humillación está solita porque es la única que no padecemos todos. Es posible que a veces te sientas humillado, pero te recuerdo que no debes darle mucha importancia a las palabras. No debes confundir tus sentimientos con el nombre de las heridas. Si no presentas ningún signo característico de la herida de humillación, te recomiendo que seas consciente de tu conducta en las situaciones en que dices sentirte humillado. Esto te ayudará a comprobar lo que sientes en tu interior. Cada herida irá menguando poco a poco solo si de verdad aceptas lo que eres. La aceptación total es la única manera de sanar tus heridas. Ninguna terapia, ningún libro, ninguna recomendación va a servir si tú no aceptas primero. La aceptación es muy importante. La herida de humillación afecta la relación contigo mismo y no con los demás como lo hacen las otras. Las personas que sufren de humillación se sienten observadas por un poder superior y se creen a menudo culpables, sobre todo en el ámbito físico, porque para sanar esta herida deben darse permiso para ser humanos y usar y en especial disfrutar sus 5 sentidos. Para sanar esta herida es importante que empieces a colocarte como prioridad, que dejes de pensar que tu papel en la vida es solucionar los problemas de otros y enfocarte en ti. Las personas que tienen la herida de humillación son personas que tienden a querer arreglarle la vida a los demás, justifican el daño que los demás les hacen. Las personas que tienen esta herida de humillación
piensan que si los demás los maltrataron, los robaron, los humillaron, les hicieron algo, es porque ellos se lo merecían. Algo hicieron para merecerse eso. Y van por ahí justificando a las personas que les causan daño. También dejan de vivir su propia vida porque sienten que no tienen el derecho, esto es inconsciente, muchas veces sienten que no tienen el derecho a ser felices. Entonces, inconscientemente se maltratan, se ponen en situaciones donde reviven una y otra vez esta misma herida de humillación, donde son humillados, donde son puestos de lado, donde los ven como, acá le decimos bailar con la más fea, que es que les toca todo lo difícil. Entonces, esta herida de humillación no afecta la relación con los demás, afecta la relación que tienes contigo mismo, porque sientes que eres muy poco para recibir amor de los demás. Entonces, vas por la vida justificando las acciones y el daño que los demás te puedan causar y también dejas de vivir tu vida por solucionarle la vida a los demás, dejas de centrarte en ti, dejas de hacer las cosas que quieres y que deseas hacer, porque tienes un sentimiento inconsciente de que no lo mereces, de que en realidad tu papel en la vida es que los demás pasen por encima de ti, te humillen y que los demás lo hacen porque pueden ver dentro de ti que no vales la pena, aun cuando esto es simplemente mentiras que nuestro ego nos dice, cosas que aprendimos siendo muy niños y que nos seguimos creyendo y que como adultos tengamos la edad que tengamos, seguimos manifestando esa herida. Por eso es tan importante aceptar que hay algo que no está bien y que nadie, tal como lo dice la autora, nadie viene a este plano, a este mundo, a esta tierra a solucionarle la vida a los demás, así sean las personas de su entorno. Cada quien es responsable de sus actos, de lo que va a hacer, de lo que va a dejar de hacer, de lo que dice, piensa o siente. Cada quien es responsable de sus consecuencias y las personas que tienen la herida de humillación se sienten responsables por lo que hacen los demás y si una persona les lastima, si una persona de su entorno los culpa, en realidad ellos se sienten que sí, que tienen la culpa si el otro les dice es que, por ejemplo, tú digamos que somos padres, ¿cierto? Entonces, digamos que yo tengo un hijo. Y si mi hijo me dice es que tú tienes la culpa por lo que me pasa, es que todo es tu responsabilidad, esta herida se puede activar con cualquiera de los dos progenitores. No es directamente con mamá si soy mujer o papá si soy hombre, no es con cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos puede activar o las personas que hayan hecho la figura de estos puede activar esta herida de humillación. Humillación son personas que no se sienten seguras de sus capacidades, son personas que se sienten pequeñas, se sienten feas, sienten que no valen lo suficiente, que todo el tiempo Dios los juzga, que no tienen derecho a ser felices, a disfrutar de su vida, a disfrutar de los placeres que les puede traer la felicidad, la intimidad y muchas cosas más. Entonces se sienten indignos de ser felices y sienten que todo el daño que les ocasionan los demás es porque los demás pueden ver dentro de ellos y ver lo poco valiosos que son, siendo esto una total y completa y absoluta mentira, que simplemente es una herida hablando y diciéndonos que pensamos así cuando en realidad no es así. Acá les voy a compartir un ejemplo de esta herida activada. Nos dice que, imaginemos la historia de Monique, casada desde hace muchos años con Alain, un hombre seductor. Tienen muchos amigos y muchas actividades sociales. Durante las veladas entre amigos, Alain se preocupa mucho por las mujeres allí presentes y no deja de achucharlas y coquetear con ellas delante de Monique. Él cree que su actitud es aceptable porque nunca le ha escondido a Monique su lado seductor. Ella finge que no le molesta diciendo cosas como, prefiero que actúe así delante de mí que a mis espaldas. Las personas que tienen la herida de humillación permiten que les falten al respeto, al menos sea que atenerme. A pesar de ello, después de esas veladas, a pesar de ello, después de una de esas veladas, ella me contó que le habría gustado bailar al menos una vez con su marido. Cuando se lo comentó, él le contestó,
No quiero bailar contigo porque estás demasiado gorda. Si quieres bailar, adelgaza. Pueden, puedo imaginarme cómo reaccionarán las mujeres al leer esta historia. Es indignante, ¿verdad? Esto es exactamente lo que sintió Monique. Se sintió herida, pero estaba de acuerdo con que su peso la hacía indigna de bailar con su marido, a quien le gustaban las mujeres más delgadas. Las personas que tienen esta herida de humillación piensan que los defectos que ven las otras personas en ellos son ciertos y que son muy afortunados si una persona les brinda amor, porque en realidad sienten que ellos no se merecen ese amor. Entonces, tal como Monique, las personas que tienen esta herida activada, entran, si a veces pasa muchísimo, es muy triste, pero las personas que tienen esta herida entran a encontrarse con personas narcisistas, personas que tienen la herida del controlador, que tienden a humillar y a rebajar al otro. Entonces, se lo termina creyendo y siente que en verdad es indigna, que su esposo tiene derecho a coquetear con otras mujeres porque ella es muy afortunada de que al menos él la quiera, entre comillas. La actitud de Alain habría podido activar otras heridas, además de la de humillación. En el caso de Monique, sabe que es su máscara de masoquista la que se ha activado con las palabras que su ego le hace decirse. Tiene razón, estoy demasiado gorda. Tengo suerte de que me quiera acompañar a las veladas. Apuesto que las demás mujeres se preguntan, ¿qué hace conmigo? Deben de pensar que ni siquiera quiere hacer el amor conmigo. Tiene razón al sentir asco de mí. Me lo merezco. No tengo fuerza de voluntad, como demasiado, me gustan demasiado las golosinas. A menudo me digo a mí misma que tengo que adelgazar, pero no lo consigo. Por otro lado, cuando estaba más delgada era muy sensual y atractiva para los hombres. Ahora estoy casada y estar gorda me ayuda por lo menos a serle fiel a mi marido. Me es tan difícil decir lo que quiero. Estar gorda me ayuda a controlar mi vida sexual, pero todo el mundo, incluida yo misma, encuentra mi cuerpo asqueroso. Si te identificas con este tipo de situación, esto es lo que puedes contestar a la vocecita que te obsesiona y que te hace sufrir, en vez de mantenerla y creerla. Otra vez tú, canta. Sé que quieres ayudarme cuando me dices que es normal no ser deseable estando gorda. Pero aunque sea verdad que quiero adelgazar, quiero más que nada vivir la experiencia de sentirme bella y de tener una vida sexual feliz aún con mi sobrepeso. En lo que respecta a mi marido, solo es el reflejo de lo que pienso de mí misma. Sé que cuando me dé permiso para ser sensual, volverá a desearme. Ahora bien, ¿tú crees que si me doy permiso para ser sensual abusaré de ello? Quiero que sepas que de momento me siento capaz de vivir con esos kilos de más y que estoy preparada para asumir las consecuencias. También las de ser más sensual. Te ruego que no te preocupes por mí y te doy las gracias por haber querido ayudarme durante todos estos años. Ahora me toca a mí ocuparme de mí misma. Poco a poco, la fuerza de vivir la experiencia, de estar influenciados por nuestro ego y de conseguir volver a centrarnos, nos es más fácil seguir a nuestro corazón. Aprendemos a vivir las situaciones como las descritas, observándolas. Después de unos instantes de reacción al sufrimiento causado por la herida, inspiramos profundamente y decimos, me doy cuenta que esta situación o esta persona acaba de activar mi herida de humillación. Me doy permiso para ser humano y para tener aún más heridas que sanar. De momento me siento humillado. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecten cada vez menos. Esa forma de gestionar la herida indica que observas lo que vives, que no es bueno ni es malo, es sencillamente humano. En vez de juzgarte y criticarte, te das permiso para tener aún muchas más heridas, lo cual es una gran prueba de amor hacia ti mismo. Reconocer que tienes heridas por sanar, reconocer que tienes cosas por aprender, no significa que estés mal. Reconocer que hay cosas para cambiar, para entender, cosas que no te gustan, cosas que te duelen, cosas por sanar, es una prueba de amor hacia ti mismo y todos los procesos de sanación, lo voy a repetir en todos los libros que hablemos sobre este tema, se hacen
por nosotros mismos, aceptarnos, amarnos, respetarnos, sanar. Yo no lo hago para que agradarle a las otras personas, yo no lo hago para que mis padres, mi pareja, mis hijos, mis amigos, mi entorno me ame, lo hago por mí, porque todo empieza por mí. Ahora nos vamos al capítulo 8. El capítulo 8 nos habla de lo que tanto preguntan, por acá medio lo resumí, ¿cómo saber qué herida está activada? Muchas veces decimos, las tengo todas. Es que yo me identifico, y en los comentarios del primer libro, de las 5 heridas que impiden ser uno mismo, muchas personas me decían, no, es que yo las tengo todas. ¿Y ahora qué hago si las tengo todas? Estoy en la inmunda, porque las tengo todas. Y no, en realidad no las tenemos todas. La autora dice que, o sea, que una persona generalmente no tiene las 5 heridas. Podemos tener dos, podemos tener síntomas de las otras heridas, pero siempre va a haber una o dos que son predominantes y a esas es en las que nos vamos a enfocar. Capítulo 8, ¿cómo saber qué herida está activada? Esta es una pregunta que se suelen hacer los que se interesan por curar sus heridas. La primera etapa es reconocer el ego. Cuando empiezas a juzgar o a acusar a alguien, cuando piensas en el pasado o en el futuro, sintiendo cierto malestar, miedo o preocupación, culpa, indecisión, duda, ira, automáticamente sabes que es tu ego quien ha tomado el control. Si no estás seguro de si es tu ego el que ha tomado el control, pregúntate, ¿en esta situación me siento en paz? ¿Me siento feliz? ¿Me siento satisfecho? ¿O más bien siento malestar? La segunda etapa, sigue preguntándote, ¿qué siento en esta situación? ¿En qué parte de mi cuerpo se ubican estas emociones? ¿De qué tengo tanto miedo? ¿Qué me atemoriza en esta situación? No se puede sanar un malestar si ni siquiera eres consciente de sufrirlo. Es importante que seas consciente de que el miedo pertenece a tu ego y no a tu ser verdadero, excepto el miedo real que es necesario para enfrentarse a un peligro. Si no consigues averiguar qué te da miedo, no te esfuerces en buscarlo, déjalo estar. Puedes de vez en cuando volver a preguntarte, ¿qué me da miedo por mí en esta situación? Si la respuesta no acude de inmediato, es que aún no estás preparado para recibirla. En este caso, te recomiendo no forzar la situación. Y tercera etapa, juicios, acusaciones y reacciones. ¿A quién estoy juzgando o acusando en esta situación? Acá nos presenta un ejemplo de refuerzo a estas preguntas. La tercera etapa para reconocer qué herida tenemos activada es preguntarnos a quién estoy juzgando o acusando en esta situación. Mm, mm, mm. Permítanme acá que me perdí. Juzgarte a ti mismo cuando sientes miedo es una reacción a la herida de rechazo o de abandono. Juzgarte a ti mismo cuando sientes vergüenza es la reacción a la herida de humillación. Es muy importante que tengan este punto presente. Acusar a una persona del sexo opuesto sintiendo ira es una manifestación de la herida de traición. Por lo tanto, es la máscara de controlador la que está activa. Tu ira o tu rebelión pueden ser exteriorizadas o mantenidas en tu interior. Sin embargo, aunque las guardes dentro de ti y planees vengarte o pospongas el enfrentamiento para más adelante, el dolor será igual de fuerte. El hecho de contenerte crea más sufrimiento interior y corres el riesgo de que el problema crezca si tardas mucho en expresarlo. Acusarte a ti mismo o a una persona de tu mismo sexo con ira es una manifestación de la herida de injusticia, por lo que es la máscara de rígido la que te controla. Reaccionas visiblemente justificándote o acusando al otro. Tu reacción puede ser muy evidente o tal vez te la reserves para expresarla más adelante
Incluso si la guardas, puede adivinarse fácilmente por tus gestos, tu mirada y tu cuerpo. Los demás pueden sentir tu ira contenida. Por consiguiente, encontrar hacia quién van dirigidos el juicio o la acusación te ayudará a saber qué herida está activada en ese momento. Después, la conducta que adoptes para proteger esa herida será la que te ayude a descubrir la máscara que llevas. Además de leer varias veces la lista de sentimientos que acaba de mostrar acá en el libro, ella nos da, es importante, por eso les recomiendo que lean el libro. Ella nos da como una lista de como de emociones que también nos ayudan a identificar cuándo es que activamos esa herida. Entonces, este capítulo es importante, la tercera etapa para saber qué herida es la que se está activando en mí, es juicios o acusaciones, a quién estoy juzgando o acusando, y ahí nos damos cuenta qué herida es la que se está activando en nosotros. Y ahora para terminar, nos vamos con el capítulo 9, que el capítulo 9 lo que hace es que nos habla de la sanación y sus beneficios. ¿Por qué es importante sanar? ¿Qué es lo importante de sanar? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué dedicarle todo un libro a la sanación de estas heridas? Entonces, nos habla de que la sanación y sus beneficios. En realidad el capítulo es un poquito largo, yo les hice como un pequeño, hasta lo organicé y todo, pero pueden creer que se me borró, entonces permítanme, yo lo organizo por acá. La sanación y sus beneficios. Nos habla muchísimo de por qué elegimos la vida que elegimos, porque en esta encarnación elegimos pasar por estas circunstancias, porque es importante aceptar estas circunstancias para poder crecer. Nos dice porque es importante observar la herida en vez de dejar que la máscara dirija. Quizás te preguntes si esto quiere decir que llegará el día en que ya no tengas ninguna herida. Lo que las personas piensan cuando empiezan a sanar algo es que ya, no tengo, ya aprendí, ya hice todo, yo ya estoy bien, voy a ser perfecto. Y algo que me gusta mucho de este libro es que nos aterrice. Ella nos dice que quizás nos preguntemos si esto quiere decir que llegará el día en que ya no tendrás ninguna herida. No conozco a nadie que no tenga. Estoy convencida de que es normal y humano sentirse rechazado, abandonado, humillado, traicionado o víctima de una injusticia en la vida. Que una herida está curada solo quiere decir que lo que sientes ya no domina tu vida. Por ejemplo, serás consciente de que las palabras de alguien te hacen sentir rechazo y serás capaz rápidamente de observarlo en ti mientras te dices que forma parte de tu humanidad. El día que te ames y te aceptes incondicionalmente, ya no tendrás la impresión de que los demás te hieren. Tu percepción de las situaciones y de las personas habrá cambiado para ese momento. Es muy posible que te hayas preguntado lo siguiente: para hacer desaparecer poco a poco las máscaras, ¿cómo consigo limitarme a observar lo que siento sin que el dolor me haga sufrir? La aceptación es posible solo si nos hacemos responsables. Como en todos los libros que he compartido, voy a volver a dar la definición de responsabilidad, porque hace falta repetirla, porque el ego rechaza esta noción espiritual. Solo después de haberla leído u oído muchas veces, conseguiremos integrarla realmente. Ser responsables es admitir que creamos constantemente nuestra vida y que debemos asumir todas las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos y de nuestras reacciones. Es además admitir que lo mismo atañe a quienes nos rodean y que no somos, por tanto, responsables de sus decisiones. Si nosotros empezamos a hacer cambios para sanar, para no dejar que el ego y esas heridas nos dominen, vamos a encontrar que de pronto las otras personas que estén a nuestro entorno, que de pronto han alimentado nuestras heridas, se van a sentir mal, se van a sentir ofendidas y puede que nos ataquen, por así decirlo. Pero está en nosotros recordar
que somos responsables de nosotros mismos, no de cómo las personas, yo soy responsable de lo que digo, de lo que hago y no como el otro lo tome. Entonces, por eso es tan importante recordar esta definición de responsabilidad. Eres responsable cuando entiendes que una herida está activada y por eso experimentas dolor. En una fracción de segundo nos colocamos la máscara, creyendo que así sufriremos menos. En ocasiones ni nos damos cuenta que estamos cargando con esa máscara. Nuestro ego no sabe que los comportamientos reactivos de la máscara crean mucho malestar en nosotros y a nuestro alrededor. Para activar la sanación debemos hacernos conscientes lo antes posible de que ya no somos nosotros mismos. Después seremos capaces de observar la herida activada, sabiendo que es normal y humano tener heridas. Detenemos toda conducta reactiva y nuestro corazón vuelve a estar en paz. Solo aceptando y responsabilizándote podrás alcanzar este nivel de observación. En este momento será fácil para ti hablar con tu ego y ello constituirá la prueba de que eres capaz de observar con detalle tu herida. Te recuerdo que cada vez que hables con tu ego, habrás dado un paso gigante hacia la sanación. Les voy a compartir por acá un beneficio más de sanar las heridas. Recuerda que es importante no tener expectativas en cuanto a los cambios físicos. No hay ningún truco para lograrlos. Habla de los cambios físicos porque recuerden que la autora nos habla de que en sí cada herida tiene unas características físicas que posee la persona que está cargando con esa herida. La sanación de las heridas vinculadas entre sí. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que a menudo actuamos para reducir nuestras heridas de traición y de injusticia, que son las que más saltan a la vista. La consecuencia es que a la vez disminuyen las heridas de abandono y rechazo, porque estas están siempre detrás de las dos primeras. La mayor razón por la que la mayoría de las personas se vuelven más flácidas y pequeñas es que no han reconocido ni aceptado sus heridas de abandono y rechazo. Estas vuelven a la superficie y con la edad se hacen más evidentes que las heridas de traición y de injusticia. Este es un excelente motivo por el que aprender a amarnos y volver a ser nosotros mismos a lo largo de nuestras vidas. A menudo me preguntan cuánto tiempo hace falta para que desaparezcan las heridas o cómo es un cuerpo que no las tengan. Mientras estemos vivos, experimentaremos emociones y miedos asociados a nuestras heridas. Sin embargo, a lo que todos debemos aspirar es a no dejar que éstas nos dirijan. Aspiramos a sanar, a dejar de tener miedo, a quitarle a las heridas el control que en algún momento les hemos dado. Esto no significa que vamos a tener una vida perfecta. Eso no significa que no nos vamos a sentir rechazados, abandonados. Esto lo que significa es que vamos a quitarle al ego y a estas heridas el control sobre nuestra vida. Vamos a ser conscientes, vamos a aceptar que merecemos ser felices y que merecemos sanar. Entonces, mis queridos, con esto cerramos este resumen de la sanación de las 5 heridas del alma. Como siempre, recomendándoles que lean el libro, es muy interesante, la verdad, es un libro que a mí al inicio, no les voy a decir mentiras, como que no me estaba gustando porque como hasta el cuarto capítulo no llegaba al punto y decía, Dios mío, me enfrasqué en un libro que habla de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y en el quinto capítulo ya empieza al final a explicar. Entonces, recuerden que identificar las heridas se hace por ustedes. Ustedes sanan por ustedes porque se lo merecen, no tiene nada de malo, no se vayan a sentir malos cuando identifiquen estas heridas. Si identifican que las tienen todas, no se preocupen, empiecen a mirar, a hacer el trabajo de introspección, que se van a dar cuenta que la cosa no es tan grave como podía parecer al inicio. Tenemos derecho a ser felices, tienen derecho a sanar, tienen derecho a cortar esas cadenas
de maltrato que aprendimos en Este dolor no es mío. Hablando de Este dolor no es mío, hoy le envié a los 4 o 5 ganadores el libro en versión Kindle. No lo encontré en Amazon en versión física. Espero que lo disfruten, espero que lo lean, espero que se den la oportunidad de sanar, de permitirse sanar, de reencontrarse con ustedes mismos, que es lo más importante. Espero que tengan una noche muy bonita. Muchas gracias por quedarse todo este rato conmigo hablando de la sanación de las 5 heridas del alma. Los que no han escuchado y de pronto no han leído el libro, les recomiendo que lean el primer libro para que entiendan este segundo, o también les recomiendo que vayan y vean que yo ya hice un resumen y un análisis de las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Acá ya aprendimos cómo sanar esas 5 heridas. Entonces, mis queridos, nos vemos en otro video, nos escuchamos por ahí en otro de libro, hablando de audiolibro. Los miembros, les recuerdo que mañana tenemos noche de lectura, entonces a los miembros del canal los espero mañana temprano, a eso de las 7 de la noche hora Colombia, para que empecemos a leer el libro que dijimos que íbamos a empezar a leer en vivo. Mañana vamos a leer Juan Salvador Gaviota, entonces los espero mañana en directo a los miembros para que tengamos nuestro viernes de lectura. Nosotros nos vemos otra vez por acá en directo el domingo. Nos vemos el domingo en otro directo. Muchas gracias por estar aquí. De pronto nos vemos mañana antes de empezar a leer con los miembros o después de terminar de leer con los miembros. No les prometo nada, sí les prometo. En fin, que descansen. Muchas gracias de nuevo por estar acá. Recuerden, los que me han escrito que a veces no les notifica que estoy en directo, recuerden activar la campanita. Ustedes donde se suscriben al canal, ahí hay una campanita, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando estoy por aquí transmitiendo. Ahora sí, Angélica, muy buenas noches. Fernando, Jim, José, Juan Carlos, Eder, todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Un abrazo gigante para todos. Que descansen. Adiosito.